estamos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas para empezar esta edición de Mesa Central aquí en el 13. Por supuesto, saludando a todas las madres que están en su día, a la fabulosa madre de mis hijos en particular, y con un recuerdo aquí en el corazón para mi propia madre. Así que así estamos comenzando esta edición de Mesa Central, también saludando a la distancia a Alejandro Tavilo, que le ganó a Novak Djokovic en el Abierto de Roma esta mañana, uno de los mayores triunfos de su carrera. Viene embalado el chileno Tavilo en el tenis en la temporada de arcilla europea. Con Max Colodro ya estamos acá en el estudio, vamos a estar con Jimena Jara en un momento más. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Muy bien, buenos días, Iván. ¿Quiere mandar algún saludo? A mi madre, como siempre, muy bien, obviamente. Muy justo, muy necesario. Vamos a saludar a la Jimena Jara en cuanto entre al estudio. Ok. Ya, oye, partamos por una... Tu columna de la tercera de hoy es muy interesante porque saca una cuenta que no todo el mundo saca, que no es obvia, que es que hay una brecha electoral donde al parecer la oposición no está capitalizando la popularidad o el descenso de popularidad del presidente de la República. Sí, es cierto. Yo, efectivamente, mirando la encuesta CADEM de la semana pasada, que concentró obviamente la atención en la baja importante de aprobación del gobierno del presidente. Claro, porque una baja de 6 puntos del presidente. 6 puntos, ¿no? Que es algo importante, y la desaprobación llegó al 70. Y si tú miras esa brecha, que es una brecha muy grande, es una brecha de 46 puntos, uno debiera tender a esperar que una brecha similar se exprese en lo que van a ser las opciones electorales, es decir, la aprobación en función de el respaldo a los candidatos del oficialismo y la desaprobación yéndose más bien a los candidatos de la oposición, pero eso claramente, según lo muestra la encuesta CADEM, no es así. La brecha entre quienes van a apoyar a candidatos del oficialismo, quienes dicen en la encuesta que van a apoyar a candidatos del oficialismo y quienes dicen que van a respaldar a candidatos de oposición no es de 46, sino que al contrario, es mucho más acotada, tiene que ser de un 14%. Y ya, eso es un dato... diferencia. ¿Y hay una hipótesis para eso? Yo creo que al final la polarización del ambiente, la coyuntura, genera ciertos efectos de distanciamiento, la polarización tiende, pero finalmente en este país, si tú lo miras, hay una historia electoral mucho más estable, los grandes conglomerados se tienden a mover también muy lentamente en el tiempo y en ese sentido yo creo que más allá de lo que muestran las encuestas respecto de, como te digo, de la aprobación o desaprobación del gobierno, vamos de nuevo a una elección que va a ser más acotada, más pareja, más equilibrada. No digo que en la oposición no lo hayan notado, pero es una alerta para la oposición en términos de que no hay que sacar cuentas alegres por la popularidad del presidente. Digamos, ¿no? Absolutamente. Ni para arriba ni para abajo. El antecedente que pongo también en la columna es que el oficialismo logró rápidamente construir una lista unitaria desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, cosa que en la oposición está siendo muy difícil el poder construir una plataforma electoral única. No parece tan claro. La columna de Max Colodro está en la tercera de hoy. Jimena Jara está en el estudio. Gracias, Jimena, por venir. Hola, Jimena. ¿Qué tal? Bueno, Max. Feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Feliz día a mi mamá también. Ya, ¿viste? Bueno. Jimena Jara como Madonna, como Lady Gaga, se hace esperar un poco. Oye, hablemos del comandante en jefe del ejército. Lo que decide el gobierno es mantenerlo en su cargo en una semana muy complicada para el ejército, Jimena. En una semana tremendamente complicada, sí. El precedente que había era que en un caso similar, si es que como hay ciertas similitudes con Antuco, el general Cheire también se mantuvo en su cargo. Ahora estaba esta duda porque los primeros días el general no estuvo en el caso, ¿cierto? Él no estaba en Chile y fue además convocado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, a que se hiciera un poco cargo o estuviera más cerca, más encima de lo que estaba ocurriendo. Claro, dio esa imagen, ¿no? Como que se demoró. Exacto. Como que se demoró en llegar, pero finalmente cuando llega a Putre, toma decisiones, releva algunos mandos y finalmente pide la baja de 2 funcionarios del ejército que estaban a cargo. De alto rango. O sea, un general de brigada en esa zona, que es una zona fronteriza, es un cargo muy importante. Digamos. Ahora, la pregunta es si eso es suficiente. Yo no lo sé, como uno tiene solo impresiones, ¿no? Él entra a la Moneda a reunirse con el presidente y sale en absoluto silencio, solo se dice que se mantiene en su cargo, no sabemos cómo queda la relación entre el comandante en jefe del ejército y el gobierno, pero a mí me parece que es una oportunidad para que el ejército haga las cosas de una manera distinta y eso lo va a encarnar él. Una relación que parece que es algo fría. Por de pronto no es la relación que tiene el presidente con el general Yáñez, digamos, el general director de Carabineros. Y hay algunos que, para los que, ante la pregunta de la Jimena,
¿Es suficiente? Hay algunos en la oposición, en el Partido Comunista, incluso más allá del Frente Amplio, que consideran que esto es insuficiente. O sea, que todavía están pidiendo incluso hasta están pidiendo firmas por una acusación constitucional contra Iturriaga. Yo creo que esa duda solo la resuelve en un régimen presidencial la autoridad de Gabriel Boric. Él es el que decide si es suficiente o no suficiente, si corresponde o no corresponde la permanencia en el cargo del comandante en jefe. Y el día viernes la señal que el presidente y el gobierno dieron fue muy clara. El presidente considera que al menos hasta ahora es suficiente. Ahora, no nos olvidemos de que el comandante en jefe, que yo coincido, que dio una reacción tardía. Y además una reacción bien compleja porque en medio de versiones y de errores y de mentiras, como dijiste tú en la presentación abiertamente, reconocidas por el propio comandante en jefe, el presidente llega tarde a hacerse cargo de la toma del control de esta crisis. Pero yo creo que las medidas han sido las adecuadas. Efectivamente, la solicitud de renuncia al pase a retiro de un general, de un jefe de división, son 8 entre oficiales y suboficiales pasados a retiro a raíz de este caso. Y lo más importante, hay una investigación interna del Ejército, hay una investigación de la Fiscalía y además la Corte Suprema designa una ministra en visita. Entonces, aquí lo importante es que las investigaciones se desarrollen, que las investigaciones lleguen a buen puerto y que las eventuales responsabilidades penales también se ejerzan. Claro, finalmente son 8 funcionarios del Ejército que quedan con algún tipo de sanción. Hay 2 para los que pide el retiro, derechamente, que son de alto rango, y otros 6 que son al menos relevados del mando de esta manera. La pregunta es si queda debilitado el general Iturriaga después de esto, Jimena. O sea, yo creo que al menos queda una pregunta. Se le da una oportunidad, creo yo, de actuar con celeridad y de dar muestras de eficiencia, de eficacia, de que está tomando cartas en el asunto. Yo tengo la impresión de que eso va en ese sentido, pero también, tomando lo que dice Max, hay varias investigaciones en curso. Está la investigación que está llevando la ministra en visita, Jenny Buck, pero también está oficiado el Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte en este proceso. Hay una querella del Instituto de Derechos Humanos, y el Ministerio Público también está investigando. Entonces, hay varias líneas de investigación. Esto se va a resolver luego, porque se pensó que se iba a resolver a fin de mes, pero la ministra en visita adelanta las cosas y traba de inmediato la contienda de competencia. O sea, le dice al Tribunal Civil, usted no puede, y si quiere, vamos a la contienda de competencia, y eso se va a resolver el martes finalmente. Así fue un tema de debate también durante la semana. Si esto correspondía a la justicia militar o a la justicia militar o no correspondía. Ahora, esto es súper clave porque justo se está hablando de la pertinencia de la justicia militar y en qué casos, ¿cierto? Entonces, claro, esto cayó justo en ese debate. En medio de eso, y una de las madres del conscripto Indo, yo veía una entrevista que decía que los chicos habían declarado con el fiscal militar con mucho miedo en un principio, pero cuando había ido el funcionario civil se habían explayado. Entonces, creo que aquí importante, como en torno a las cosas que puede hacer el general en jefe, es dar condiciones o garantías de que la justicia militar lo va a hacer como de acuerdo a cómo se espera, ¿no? Interesante el punto, sí. Porque si los chicos de verdad tienen susto de declarar en una instancia, pero en la otra están hablando con confianza, eso no ayuda a la conversación sobre la justicia militar. O sea, eso hace mucho. No ayuda a los que promueven la justicia militar. Claro. Ahora, todos esos datos la ministra en visita ya los pidió. Claro. Los pidió lo que está en la justicia civil para agregarlos a su investigación. Pero efectivamente da una cierta. Es divertido porque, en un sentido, es divertido porque los que propugnan el ampliar los alcances de la justicia militar dicen aquí. Incluso han llegado a decir la única posibilidad de un juicio justo para los efectivos del Ejército de Carabineros es la justicia militar, que me parece un exceso a todas luces. Ya, al contrario. Sobre todo mirando lo que pasó con Antuco. Exacto, que hubo al contrario pasa eso. Una prisión efectiva. Que la justicia militar no le provee de garantías a muchas otras personas, como lo está expresando Jimena Jara tan claramente, Max. Yo estoy de acuerdo, y a mí lo que me parece importante es que se zanje rápido la disputa de competencias, que fue solicitada por la propia ministra en visita. Exacto. Ella es la que ella mueve las piezas, para que se active. Pero también es importante tener claro que la investigación que está llevando adelante la Fiscalía corre por un carril distinto y que además hay una investigación sumaria interna en el propio Ejército. Es decir, yo me imagino que estas líneas paralelas de investigación van a ir confluyendo en poder armar un cuadro
definir exactamente qué fue lo que pasó y cuáles fueron las responsabilidades administrativas, institucionales y eventualmente penales. Ahora, a mí me da la impresión, yo no he estudiado el caso Antuco, que ocurrió hace 19 años, que en profundidad ahora último, no lo he recordado, pero me da la impresión de que las sanciones que hay hoy superan con creces las que se tomaron en el caso de Antuco, ¿no? Y mucho Es más que además rápido. empezaron, claro, empezó a haber sanciones mucho más tarde. En un principio no solo se relevó, me parece, a Patricio Cereceda, que era el mayor a cargo de la marcha. que era el a cargo y que fue finalmente el único condenado que cumplió 3 años de presidio efectivo. Pero, claro, es un caso en el que yo tengo la impresión se han movido más rápido las cosas. Yo creo que ahí hay una cuestión que es clave. A propósito de moverse rápido, es el adjetivo de coñete que el presidente tan amablemente le dispensó a la banca esta semana en una entrevista en la radio Rancagua. ¿Es un movimiento rápido en orden a recuperar algo del cariño de su base después de lo del perro Matapacos, Max Colodro? Puede ser. Yo creo que efectivamente el presidente quedó, me imagino, y obviamente, golpeado por una caída tan importante. 6 puntos de 30 en una semana es harto. Y sobre todo si la desaprobación sube además 5 puntos. Yo creo que efectivamente el debate, la controversia sobre el perro Matapaco y el impacto todavía muy fuerte la semana pasada de lo que fue el asesinato de 3 carabineros en la comuna de Cañete, golpearon al gobierno. Claro, todo eso pasó en la misma semana. Y el gobierno tiene ahora la posibilidad de tratar de ir recuperando ciertos nichos de respaldo. Yo creo que este mensaje en contra de la banca sin duda va a un determinado nicho, al nicho más duro, más incondicional del gobierno, pero no nos olvidemos que el presidente tiene en 2 semanas más un 1 de junio, mensaje a la nación, y el presidente ha subido, cuando más ha subido su respaldo ha sido precisamente en los 2 primeros mensajes presidenciales. En el primer mensaje subió 8 puntos y en el segundo mensaje, el año pasado, subió 10 puntos. Entonces, este año debería subir 12. Este año tiene de nuevo ahora, una en 2 semanas más, una oportunidad política importante. Jimena, yo tengo miedo de que esa subida tenga que ver con el tiempo que él está hablando, porque la primera cuenta fue más o menos larga, la segunda fue muy larga, y entonces tengo miedo que ahora si quiere subir 12 puntos sea una cuenta mucho más. Un llamado a la gente de la moneda que tome... Por favor, piedad con los periodistas y con los analistas. Pero sí, yo creo que es clave. Yo no sé si el adjetivo de coñete es una salida espontánea como desde su corazón. Para las nuevas generaciones eso significa avaro. Claro. O es una señal. Pero también me parece que aquí lo clave es lo que viene efectivamente en la cuenta pública en 2 semanas, donde él tiene la posibilidad de o convencer, o ambas cosas, ¿no? O convencer a su electorado de que el giro que ha ido tomando el gobierno es necesario, es importante. ¿Por qué? Hacer pedagogía en eso, como quiero decir, el aumento que ha tenido toda la política de seguridad, todo lo que tiene que ver con economía, ¿por qué se ha hecho ese giro? Tiene la posibilidad de hacer esa pedagogía, pero también tiene la posibilidad de hacer guiños a ese electorado específico con reformas sociales y con modificaciones, como que retomen su agenda original, ¿cierto? Y estoy pensando concretamente en todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, con políticas de cuidado, que son muy sentidas para el mundo, especialmente frente amplista, y que son tremendamente relevantes de política social, porque los años que vienen van a ser los años en que el cuidado va a ser la clave. Casi nivel crisis climática, la población está, la tasa de natalidad está bajando, la población está envejeciendo, entonces el tema de los cuidados va a ser clave, y si el gobierno lo puede tomar y hacerle un guiño a su electorado, primero, digamos, a su electorado más de izquierda, yo creo que ahí tiene una oportunidad. Pero ¿por qué vías podría ser? Porque efectivamente el tema de los cuidados es un tema desde la campaña, sí, en la práctica. Pero ¿por qué vías podría ser? Ya está, es evidente que pensiones es una manera, pero ¿qué otra vía podría tener el presidente? Yo creo que ya un discurso en el tercer año, es difícil que el presidente pueda sacar del sombrero grandes y nuevas reformas. Eso es poco probable. Lo que sí puede hacer es reiterar su compromiso con cosas que están todavía en carpeta. El CAE, todavía no se sabe muy bien cómo se aborda, cómo se va a resolver, cuál va a ser el curso que va a tener esa reforma en estos... Se supone que hay un plazo para tomar una definición, que es el tema de la deuda histórica, antes de la ley de presupuesto. Deuda histórica con los profesores. Por ahí podría haber. Por ahí puede haber algo. Yo creo que el presidente puede hacer una evaluación de lo que está haciendo la reforma en salud a partir del acuerdo
de las comisiones mixtas que se vota el día de mañana, ni más ni menos. Es decir, el presidente va a tener sobre la mesa el resultado de esa votación y por lo tanto puede hacer a partir de ahí una evaluación y una mirada de más largo plazo sobre ya vamos a hablar de eso, pero si se aprueba, efectivamente se arma un cronograma, digamos, con una reforma un poco más grande. Exactamente, o sea, teniendo esa reforma sobre la mesa, que lo más probable es que se apruebe, aunque sea con algunos votos en contra del oficialismo. En la Cámara la cosa está un poco más compleja. Pero es difícil que se rechace. Es difícil que se rechace porque la derecha en bloque está apoyando. Entonces, y el gobierno se está jugando. Si el gobierno no consigue 11 votos entre sus partidarios, por aprobar, fuera, entonces lo más probable es que el presidente tenga también esa reforma y a partir de esa reforma pueda dar algunas líneas de lo que viene en la reforma de salud. ¿Y qué más podría agregar en el ámbito de los cuidados, Jimena? No, yo creo que, o sea, ya hablado... Porque pensiones ya estamos. No, va a venir la ministra Jara a propósito más rato. Estupendo. Yo creo que tiene que relevar, además de, por ejemplo, la conciliación de trabajo con la vida familiar, de qué manera se está concentrando en que la calidad de vida de las familias mejore. Y el sujeto madre, hoy día que es el Día de la Madre, el sujeto mujer está en el centro de los cuidados y yo creo que aquí hay una oferta que se viene ampliando desde Michelle Bachelet cuando se genera el programa Chile Cuida en ese momento como un piloto, pero que se ha ido ampliando como oferta. Yo creo que en eso hay una oportunidad. Sala Cuna es un ejemplo, ¿no? Sala Cuna, entonces, Sala Cuna, prestaciones de salud, apoyo, todos los apoyos técnicos y psicológicos, por ejemplo, en materia de cuidado. Entonces, como yo creo que ahí puede haber un gesto que sea y lo otro importante es que el presidente va a destacar, me imagino ya, empieza la etapa de las evaluaciones y de, entre comillas, esto que se llama los legados. Me imagino que algunas cosas importantes de su agenda las va a destacar, las 40 horas, el copago cero. Yo me imagino que el presidente ya tiene cosas que puede mostrar como logros importantes de su gobierno. Anotadito, sí. Me imagino. El sueldo mínimo. ¿Y por cuánto podría ser? ¿Qué va a pasar en ISAPRES? ¿Qué piensas tú, Jimena? Ayer el Partido Socialista se puso firme, ¿eh? Tú eres militante socialista, ¿no? Soy militante socialista. ¿Estás firme con tu directiva? Yo estoy firme con mi directiva. Porque la directiva empezó del Comité Central, en rigor. Es que empezó a haber voces disidentes respecto del proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado, en el caso del Partido Socialista. Bueno, el senador socialista en la comisión mixta está en contra, digamos. Claro, lo que pasa es que es muy paradójico finalmente la comprensión de la ciudadanía de lo que ocurre, ¿no? Entonces, la solución técnica es necesaria para dar viabilidad, pero esto es muy paradójico también para el gobierno, porque la gente resiente las alzas y no hay manera de que entienda que esas alzas no son un perdonazo. O sea, me tienen que pagar y me tienen que pagar en un plazo súper como extendido en el tiempo, pero al mismo tiempo yo tengo que pagar más para hacer viable este sistema. Entonces, es muy difícil de explicar más allá de que se necesita la viabilidad del sistema. Ahora, yo encuentro que hay una cosa... Ahora el tiempo es súper acotado, o sea que los tiempos para pataleo se están acabando. Sí, no, claro, y bueno, el derecho a pataleo se sabe que es sagrado, digamos, pero... hay una cosa que surgió de la ley corta de ISAPRES que yo creo que no se ha valorado lo suficiente porque esto es como un conejo que salió del sombrero. La posibilidad de que efectivamente se pague en efectivo esto. Porque desde prácticamente el primer día en que salió el fallo de la Corte Suprema, salió esta idea de que si había alguna posibilidad, como las ISAPRES no tienen caja para hacerlo, lo hicieran pagando la deuda con excedente, que es la fórmula principal, digamos, la que se demora 13 años en hacerlo en el caso de las personas menores de 65 años. Pero esta posibilidad de pronto pago es una posibilidad de que efectivamente a alguna gente le llegue un cheque si es que la ISAPRE está dispuesta a capitalizar y a tener algún tipo de caja, algún tipo de liquidez como para ejecutarlo. Y es una cosa que podría ser harto buena para alguna gente, digamos. Yo lo que entiendo, no sé si yo no soy experto en la materia, pero lo que entendí es que esa posibilidad estaba contemplada básicamente para la gente de la tercera edad que estuviera sobre los 80 años. Es para cualquiera. Sí, la ministra no dijo eso. Pero es para cualquiera. Pero que las ISAPRES se abren efectivamente a la posibilidad de hacer pagos en efectivo en personas que eventualmente no pueden, corren riesgo de no alcanzar a recibir su beneficio. En el caso de la gente mayor de 80 años, el plazo son 24 meses. O sea, no les pueden pagar en menos de 24 meses con los excedentes. Y que se iría... Pero el pronto pago en efectivo, o con cheque, con valevista, pero en plata, es para todos. Es para cualquiera que el marco legal establece que es para todos, pero lo que se iría a priorizar es efectivamente el pago a estas personas que están ya sobre los 80 años. No, claro, parece razonable. Pues, sí. Ahora, lo que yo quiero como relevar también es que
Es interesante porque no va a haber retiro, y esto no se ha hablado suficiente, creo, que no va a haber retiro de utilidades mientras se mantenga la deuda. Claro. Entonces, eso constituye un aliciente para poder pagar antes esta deuda para las ISAPRES. O sea, ¿no? si le das un marco a las ISAPRES para funcionar, el dueño de una ISAPRE podría decir, le pongo plata a esto, equilibro la Claro. pongo un poco de efectivo para salir rápido la deuda, y entonces puedo tener un giro más normal. Tiene sentido, digamos. O sea, el aliciente es bueno en el sentido de que las ISAPRES van a querer asegurarse pronto el poder volver a hacer retiro de utilidades, y por lo tanto eso significa que van a querer salir de este, comillas, cacho, lo antes posible, entregarle a los cotizantes sus platas para poder, como tú dices, seguir operando como estaban de acuerdo. Acostumbrados a hacer. Si es que tienen un marco de más o menos, de alguna estabilidad, digamos, de alguna certidumbre. Si es pura incertidumbre no hay nada que hacer, digamos. Por supuesto, O sea, pero también por eso tiene que ver como aquí, con la contención de gastos, ¿no?, que se les pide. Aquí efectivamente el punto complejo para la ciudadanía, un poco presentable del proyecto para la ciudadanía, es el hecho de que finalmente se permite el alza de los planes. Claro. Y por lo tanto hay un sector, y de hecho de ahí viene el reclamo de un grupo de parlamentarios del Partido Socialista, entre otros, de que finalmente el permitirle a las ISAPRES el seguir con los aumentos de planes hasta en un 10%, que no es poco, es una manera de un semiperdonazo, por decirlo de alguna manera, ayudar a las ISAPRES dándoles más facilidades para obtener recursos por la vía de aumentarle, de que el pago de este aumento de recursos lo hagan los propios beneficiarios, claro, y con eso facilitar las condiciones para que las ISAPRES puedan ir pagando la deuda. Yo por eso decía al principio del programa que esto es un problema complejo, donde la solución evidentemente es compleja y donde está, pero cantado, para que algunos hagan como gárgaras con el populismo, digamos. Sí, o sea, porque decir, le van a cobrar más a la gente, esto es inaceptable y todo, sabiendo que la ley la van a aprobar igual. O sea, está como cantado para que algunos mañana hagan el show, riesgo digamos. es que no se llegue, es difícil. En la Cámara se necesitan, es un proyecto de ley de quórum calificado, son 78 votos y 26 sí. En el Senado. En el Senado prácticamente no hay dudas de que se va a llegar, pero en la Cámara... La oposición tiene 67 votos. Sí. A menos que alguien se haya cambiado ayer, digamos, pero 67. Pero como dices tú, estas voces más populistas en contextos electorales pueden surgir incluso desde la oposición. También podría ser. Sí. También podría ser. Sí, hay que ver cómo anda la cosa, pero efectivamente esto es un problema muy complejo. Sí. Y a mí me da la impresión, perdón que opine de esto, pero me da la impresión de que es mejor que haya una ley a que no haya ley. O sea, yo creo que, por eso te decía, los tiempos son súper acotados. Yo tengo la impresión de que mañana puede haber una discusión, un nivel de conflicto justamente en torno a esto, porque cómo se presenta esto a la ciudadanía, y que pueda haber gente que vote haciendo uso de la palabra y diciendo, ¿sabes qué? Voy a votar, no estoy de acuerdo, no, pero lo otro es no cumplir con todo lo que ha mandatado la Corte Suprema. Entonces, creo que eso es mucho más confuso, mucho más complejo, porque además abre la puerta a arbitrariedades posteriores y además genera... la pregunta de qué va a pasar con la ISAPRE. Esa pregunta no se ha bajado aún, ¿no? No, teniendo... Pero yo tengo la impresión de que con esta ley, por subóptima que sea, y me parece que todos sabemos que es subóptima igual, ofrece algunos mecanismos que permiten dar un poco más de estabilidad al sistema, y además permite los seguros intermediados por FONASA para quienes se quieran cambiar. Es decir, establece seguros complementarios a su cobertura del sistema público. Entonces, de alguna manera, no solo resuelve este problema, sino que ofrece un marco un poco menos inestable. Teniendo claro que es una solución, una ley, un proyecto que apunta a resolver la urgencia, las dificultades que se están afrontando hoy día, y que no es un proyecto de mediano y de largo plazo que aborde los problemas sustantivos del sistema de salud. No, para nada. O sea, aquí, por ejemplo, el tema de la deuda con las clínicas no se aborda. El tema de unos 600 millones de dólares. El tema de qué se va a hacer en definitiva con las licencias médicas falsas o abultadas tampoco se aborda, que es un tremendo problema para las ISAPRES. Hay un tema con los costos, efectivamente, hay un tema con el manejo de costos de las ISAPRES, porque van a tener también un incentivo para bajarlo, digamos, para bajar sus costos. Pero el problema sustantivo no se arregla con esta ley, eso hay que tenerlo claro y lo han dicho todos los actores. Es una ley para salir de un momento muy complejo, tratar de asegurar una sustentabilidad financiera en el mediano, al menos hasta el mediano plazo, pero esto requiere que se aborden en una reforma integral al sistema de salud. Ahora, en todo este contexto, la portavoz del gobierno, la ministra Camila Vallejo, le da una entrevista ayer a Antonia Laborde en el diario El País y dice que básicamente el gobierno lo que enfrenta es una oposición obstruccionista,
que no le da, no la acompaña ni a misa. Tampoco está muy interesado en ir a misa. Aquí estamos. Pero... Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿sí? ¿Qué obstruccionista? O sea, tengo la impresión de que ha enfrentado, yo no voy a decir obstruccionista, pero ha enfrentado un dilema la derecha, para decirlo en esos términos como más empático. Ha enfrentado el dilema de cuánto se endurece, porque hay dos derechas. Hay una derecha que es la que está acostumbrada a hacer acuerdos, que es como la derecha tradicional, y está esta otra derecha de Kast, que es una derecha más dura. Entonces, ha sido difícil para la derecha tradicional el tratar de resolver si se endurece frente al gobierno y así aumenta su base de apoyo electoral, o si tranza y eso le permite tener un perfil distinto. Yo tengo la impresión de que en algunas materias, por ejemplo como en seguridad, ha tratado de sacar réditos a partir del discurso, de sacar al pizarrón al gobierno, pero ha colaborado en lo legislativo. Y en otros temas, como el tema de pensiones, por ejemplo, ha sido mucho más difícil avanzar. Ahora, también es difícil pedirle a una mayoría que no se comporte como si fuera mayoría. Claro. Entonces, claro, ¿tiene el poder de obstruir la agenda del gobierno? Sin duda. ¿Y ha usado ese poder? Sin duda. Y está tensionada la derecha respecto de cuánto cable le da al gobierno para poder avanzar. Yo creo que está tensionada y creo que ahí hay un problema, porque si la derecha tradicional no marca esta distancia respecto de la derecha dura, también tiene problemas para que crezca su base electoral en distinguir que ellos sí son capaces de dar gobernabilidad, ¿cierto? Yo creo que ahí puede haber una distinción importante. Que es el gran debate después, digamos. Claro. Max. Yo creo que estamos viviendo un periodo de mucha polarización y lo que tenemos es una oposición o oposiciones, y la tuvimos en el gobierno anterior también, muy duras en un contexto donde hay, primero, un ciclo, como digo, de polarización y segundo, un deterioro del sistema político, que ya es un consenso que es imperativo cambiarlo. Es decir, esta fragmentación, esta atomización del sistema político también favorece esta lógica de las posiciones más duras, de quién juega y compite por ser el más... radical, el más duro en las posiciones. Entonces, claro, te incentiva mucho a ponerte así. Es muy difícil te poder incentiva mucho a ser pesado, digamos. Claro, y eso ocurre de lado y lado. Entonces, efectivamente, el escenario para... Yo no creo que solo para este gobierno, creo que para cualquier gobierno, mientras no se aborde, en definitiva, el problema de la reforma al sistema político, va a seguir siendo muy difícil. Ya, eso es una cuestión estructural, como de bordes, ¿no? Que Como yo de creo que margen. el problema hoy día es estructural. No me atrevería a decir que la oposición esté siendo peor de lo que fue la izquierda y la centroizquierda en el gobierno anterior. Pero creo que, como te digo, creo que aquí hay un problema estructural y creo que si ese problema estructural no se subsana primero, va a ser muy difícil ir arreglando las cosas más bien accesorias después. Ya, es un buen punto lo que dice Max. Esta oposición no puede ser calificada como peor que la oposición del gobierno anterior, digamos. O sea, claro, yo creo que aquí hay un problema estructural. Oposición en la que estaba Jimena Jara, claro, pero de cómo dialoga y se construyen acuerdos en democracia. Pero, o sea, una parte relevante es esta conversación que se tiene del sistema político, ¿cierto? Si se cambia, no se cambia, cómo se construyen los acuerdos. Y hay otra parte que tiene que ver con los usos también de la comunicación en política. Es decir, cómo se premia. El otro día leía un estudio de cómo se han ido premiando crecientemente las conversaciones más violentas. Eso es algo que uno constata, ¿no? ¿Premiando en qué sentido? Que era un estudio longitudinal que en muchos años veía quiénes eran los políticos que tenían más horario prime en noticiarios, por ejemplo. Y entonces tendrían a ser los ¿quiénes tendían a tener más pantalla? Quienes eran más virulentos en sus intervenciones. Entonces, los políticos que participaban más de acuerdo eran menos, comillas, premiados en pantalla. Y la pantalla es súper relevante para los políticos. Entonces, aquí va a pasar también, usted está muy moderado. Finalmente se genera estos incentivos que son perversos, pero no solo en las pantallas, sino también en los algoritmos al mismo tiempo. Y eso genera algún nivel de efecto. Ahora, es cierto, Max, que la derecha... Tal como está, lo hablábamos al principio, a propósito de tu columna hoy en La Tercera, efectivamente algo le pasa que no está capitalizando la impopularidad del gobierno, si se quiere, para plantearlo en esos términos. Y parte de eso puede estar en lo que dice la Jimena, que es que la derecha tiene su propio conflicto, digamos, y no ha podido tener propuestas más claras, esclarecer de mejor manera cuáles son sus postulados respecto del país. A la derecha le irrumpió un actor nuevo en los últimos años,
que la descolocó, que desordenó el naipe en la oposición y que hoy día tiene a las dos principales fuerzas opositoras, Chile Vamos y el Partido Republicano, en una disputa más bien entre ellas por la hegemonía y el control del sector. Y eso es un poco lo que explica lo que comentábamos al comienzo también, que estas oposiciones, y sobre todo Chile Vamos y Republicanos, no hayan logrado construir un acuerdo electoral municipal. Es muy impresionante. Que le está generando y que puede terminar generándole, si no logra resolver finalmente este problema, un costo electoral no menor en la elección de octubre. Y tampoco soluciona a la derecha el otro dilema, que es si tiene que, por ejemplo, solucionar el problema de pensiones en este gobierno para empezar un nuevo gobierno que podría ser de ellos, con eso solucionado, listo, check, o dejarlo para el siguiente. Ese es un dilema que tampoco está solucionado en la oposición. No está resuelto. Yo creo que hay efectivamente hartas tensiones en lo de lo municipal, pero además a eso se agrega la tensión de si va a haber o no va a haber primarias presidenciales. O sea, las cuestiones básicas no están resueltas, mucho menos cosas como de cuáles son los proyectos de ley que finalmente les van a dar tiraje. Y yo creo que ahí hay una... no sé si vamos a hablar de ese tema, pero si no, muy corto. No, pero estamos terminando de me hecho. parece. Entonces voy a colar inmediatamente. Que me parece que, claro, cuando Kast da una entrevista y dice somos súper similares con Evelyn Matei, ¿no? Tenemos una base similar, básicamente se está subiendo al cacho el buey y está diciendo, pero mi estilo es diferente. Yo creo que eso le hace daño a Evelyn Matei. Entonces la pregunta es cómo ella se perfila sacando a Kast de esa similaridad, porque ella está aventajada en las encuestas. Entonces, parte de las opciones que van a tener que tomar tiene que ver con esto, con cuánto acuerdan y con cuánto avanzan con el gobierno y cambian de estilo. Claro, acá se convendría pastarse con el Matei en un sentido. Max. El dilema que tienen es que efectivamente hay un imperativo de diferenciarse, sobre todo del que va segundo en las encuestas, que es Kast. Kast, en la medida en que tiene que disputar, al que va primero tiene necesariamente que mostrar diferencias y que hacer alguna crítica al que va primero. Pero por otro lado, la derecha, las oposiciones tienen absolutamente claro de que si no logran una convergencia sustantiva hacia la segunda vuelta presidencial al menos, no van a ganar las elecciones. Ahora, también con lo que dice la Jimena, Kast debe mirar en Evelyn Matei algunas cosas que él no tiene, digamos. O sea, Evelyn Matei no tiene el problema con las mujeres, Evelyn Matei no tiene el problema con algunas partes del progresismo. El solo hecho de que Evelyn Matei tenga un 70% de imagen positiva te dice que hay un sector importante de centro e incluso de centro izquierda que tiene buena opinión de Evelyn Matei. Otra cosa es que vaya a votar por ella, claro, pero tiene buena opinión. Claro. Pero eso, y por lo tanto, tiene alguna capacidad de avance hacia ese mundo eventual, en teoría. Kast eso no lo tiene. Claro, es razonable pensar que Kast no lo tiene. Claro. Con Max Colodro y con Jimena Jara, la columna del análisis de política y actualidad de esta mañana. Jimena, Max, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, hasta la próxima. Nosotros, y también aquí en el 3, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Iván. ¿Le alcanzaron a celebrar el Día de la Madre antes de irse, no? Una llamadita así a la rápida. Ya, feliz Día de la Madre en todo Muchas caso. Gracias. Y aprovecho también de saludar, ¿cierto?, a las mamás que están viendo hoy día Mesa Central y a mi mamá, si me lo permite. ¿Ves? Por supuesto. Oiga, un montón de mamás que están viendo Mesa Central ahora y que muchas de ellas trabajan. Sí. Muchas de ellas están fuera del mercado laboral y probablemente les gustaría estar, pero no tienen las condiciones. Hay un montón de cosas que hablar respecto de eso también, digamos. Sí, la verdad es que yo creo que el Día de la Mamá también sirve un poco para reflexionar de lo que ha sido el rol de las mujeres, ¿cierto?, en la crianza, porque no solo cumplen la labor de cuidado las madres biológicas propiamente tal, sino que muchas veces las abuelas, las tías, hay ahí un apoyo, ¿no? Pero genera impacto esto en el mundo del trabajo y en el mundo previsional, porque evidentemente cuando las mujeres han dedicado su vida a hacer trabajo doméstico no remunerado, es decir, hay muchos términos muy técnicos, ¿no? Pero claro, en el fondo de hacerse cargo de la casa. Sin recibir un sueldo sin externo, recibir un digamos. sueldo, sin cotizaciones, es complejo después. Y por eso los datos muestran, Iván, que la PGU y antes el Pilar Solidario han sido un buen apoyo. Claro, y la PGU tiene, uno de los sentidos que tiene es no solo es subir las pensiones más bajas, sino que también remunerar a quienes tuvieron trabajo no remunerado durante tantos años. Hay que recordar que el foco del Pilar Solidario se orienta precisamente a sacar de la extrema pobreza a las personas mayores del país. Y donde las que tenían una mayor prevalencia de esta condición de pobreza son las mujeres, precisamente porque no tienen ingresos autónomos, ¿no? Exacto. Pero hoy día el desafío que tenemos es ahora modificar la otra parte de las pensiones, que es la parte contributiva.
Y ahí no ocurre un fenómeno, porque los datos que tiene la Superintendencia de Pensiones, siempre que digo este dato me llama la atención, que después me contestan, sí, pero es que ya los datos que usted está de gente que cotizó poco, y la verdad es que no, mire, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres que se jubilaron entre el 2007 y el 2021, ¿Ya? todas las que cotizaron mucho y poco, solamente están excluidas aquellas que abrieron una cuenta en la AFP para recibir el bono por hijo, porque si no tiraría más abajo la pensión. Ya, claro, porque no cotizaron, digamos. Claro, recibieron una mediana de pensión de 48.000 pesos. ¿48.000 pesos? Sí, entonces tenemos un problema en el pilar de la cotización que hay que abordar. Claro, y ahí efectivamente hay algunas que han contribuido, que han cotizado muy poco. Harto y otras muy poco. Otras sin laguna, Sí. y otras... A propósito de eso, vamos a desordenar la conversación, pero Sebastián Edels, ¿vio la columna de Sebastián Edels? ¿Alcanzó a verla, no? No la alcancé Se a ver. llama algo así como Mi Pobre, está en la tercera de hoy, se llama ¿Ya? Mi Pobre Cotización de Estados Unidos, dice, que cumplió 70 años. Y va... Y recién se jubiló, Sí. se jubiló con una tasa de reemplazo de 27%. Cotización sin laguna, ¿eh? Toda. Claro. Y entre otras cosas dice, precisamente habla de eso, habla de postergar la edad de jubilación, lo que mejoró su pensión aproximadamente un 30%, que es un tema posible, y también habla de eso, de que ese tipo de jubilación no tiene nada que ver con la jubilación que recibe la gente que no cotiza o que cotiza muy poco, porque Claro, que si son se cotiza cosas menos de 10 distintas. años no se recibe ningún beneficio. Claro, como los beneficios, como los sistemas antiguos, ¿no? Como los Donde había sistemas que antiguos. cotizar un número de años. Es interesante la discusión que se ha puesto sobre el debate en torno a la edad de jubilación, ¿eh? Lo primero que quiero señalar es que nuestro gobierno no tiene dentro de sus planes subir la edad de jubilación. Es que yo sé que es impopular. Es que no solo por eso, Iván. Pero tiene sentido, ¿no? A ver, ¿por qué no La tendría principal razón es otra, digamos. Es que hoy día la gente en Chile ya se jubila 2 o 3 años después. Porque hay que recordar que la edad de jubilación... independiente, la edad de jubilación es un mínimo, dice usted. Claro. ¿Y la gente se jubila 2 o 3 años después? Sí, las mujeres, le puedo decir el dato exacto, se jubilan a los 63 años con 7 meses. Ya. Todo esto varía todos los años, pero Claro, los porque es datos un del promedio, año digamos. pasado son Ya. 63 años con 7 meses. Y ahí tienen una pensión de 48.000 pesos en la mediana. Entonces no se le puede seguir pidiendo el sacrificio al afiliado nomás. El cambio tiene que ser en el sistema. Los hombres, Iván, la edad efectiva de jubilación, así se llama, no la edad legal, la edad efectiva, se jubilan a los 67 años con 3 meses. O sea, 2 años después Claro. de cuando Entonces, pueden hacerlo. no es un ¿no? tema de popularidad, sino que de legitimidad del sistema lo que está en juego. Ya, pero tiene sentido hacerlo. No me a mí, que yo estoy prácticamente a punto de jubilarme, digamos, pero si me cambia a mí la edad me va a enojar. Pero a gente que tiene hoy 20, 25 años, que están iniciando el proceso, en 40 años más, la edad, la sobrevida, digamos, va a ser quizás ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la expectativa de 90 años, en 40 años más? Mire, yo creo que siempre es posible dar debates que no están vetados, digamos. Pero esto tiene que hacerse solamente con una perspectiva, que hay que hacerlo con los pies puestos en la tierra. Lo digo porque muchas veces se discute en la teoría y la verdad es que para que las personas puedan seguir trabajando y cotizando, entre otras cosas, el mercado laboral también tiene que expandirse para las personas mayores. Es que a lo mejor ahí se puede hacer una política de subsidios, que es lo que dice Edwards en su columna de hoy día. Claro. Que haya subsidios Ay. para la contratación de esas personas Sí. y por lo tanto esas personas pueden seguir en el mercado laboral más tiempo. Hay una mirada permanente, ¿cierto?, a los subsidios, que son políticas que contribuyen a la contratación de las personas mayores. También hace poco SPC propuso ampliar el subsidio al empleo joven para combatir la informalidad, pero todos los subsidios requieren financiamiento. Es verdad. Entonces es como darse vueltas sobre un tema que nos lleva a la misma conclusión. Igual pero- que en una casa, si uno quiere gastar, necesita recursos. Y necesitamos una reforma fiscal, dice usted. Al menos avanzar en lo que tenemos comprometido ya, porque evasión y elusión tributaria, en realidad no sé quién podría defenderla, así que yo espero que salga pronto al Congreso. El presidente con el ministro Marcel han manifestado muchas veces los beneficios de poder avanzar en cumplimiento tributario. Pero en ese proyecto hay bastante poca resistencia. El Sí, secreto poco bancario es disenso, como lo diría más- yo. y eventualmente la gobernanza del servicio de impuestos internos. Claro, que igual es un tema, yo creo que bien abordable. El secreto bancario, muy curiosa la forma en que se defendía tan fehacientemente. Yo me pregunto, ¿qué se teme en eso? Pero bueno, lo importante es que ¿A usted le avancemos. gustaría que el servicio de impuestos internos por sí antes sí le pudiera revisar la cuenta? El Servicio de Impuestos Internos hoy día sabe lo que gano, lo que tengo en mis depósitos. Sí, Tiene pero toda esa pero no tiene información. acceso a su cuenta. Sabe lo que las empresas distribuyen. O sea, es lo que falta nomás, pues. Ya, Es que pero no a usted tengo le, nada pero- que no, pero le ocultar. gustaría. A mí me daría lo mismo porque yo no tengo nada que ocultar. Ya, pero yo tampoco, pues. Pero igual encuentro que sería feo si eventualmente
Imagínense un gobierno de otro Es que signo, nadie no está digo este pensando en gobierno. revisar las cuentas corrientes así como de todo el mundo, sino que el secreto No, bancario va es tener precisamente... la facultad, eso le digo. Sí, pues, pero es una cuestión necesaria. Pero Si usted póngale que hay un gobierno de ultraderecha y empiezan a revisar las cuentas de todos los militantes del Partido Comunista. Igual sería un poco abusivo, ¿no? Lo que pasa es que la hipótesis del levantamiento del secreto bancario no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el combate al crimen organizado, Por supuesto. a seguir la lucha, la trayectoria del dinero, la lucha contra el crimen. Entonces, Pero por supuesto, no, se lo pregunto y para Está que bien. cambiemos de tema, pero si No, hubiera, está bien. si hubiera un gobierno dispuesto a usar políticamente impuestos internos, es complicado, ¿o no? yo creo que sí, pero lo bueno es que Impuestos Internos es una gran institución técnica, autónoma, que muchas veces... La mejor de todas, yo la saludo todas las veces que puedo. No vaya a hacer Yo cosas. viene muy de cerca mi cumplido, pero de verdad tengo una excelente opinión. Además, trabajé mucho tiempo en Impuestos Internos, conozco bien la institución. Y trabajé ahí cuando incluso habían gobiernos de otro signo. Y tengo No, por supuesto, sí. la percepción de que la pregunta en que la yo le hago gobernanza es siempre se teórica. puede hacer mejora. En la Siempre gobernanza podría siempre. ser, Sí, por supuesto. Y tiene sentido que eventualmente pudiera ser autónomo y Sí. fuera de toda presión Ahora, política. lo importante es avanzar en el combate a la evasión y a la ilusión, porque ahí sí que se produce una competencia muy, diría yo, poco positiva entre aquellos que evaden impuestos y los que no, entre aquellos que hacen planificaciones tributarias agresivas y los que no. Oiga. Entonces ahí hay una competencia desbalanceada. También desordenaste esta entrevista, Sí. pero para terminar con los Volvamos al día de la Edwards mamá. y las pensiones de 48 lucas. Edwards dice, ¿por qué no en la reforma de pensiones se autoriza que por ejemplo, las pensiones autofinanciadas de menos de 2 UF, que hoy día serían como 70.000 pesos, 72.000 pesos, ¿cierto? No permite, una pensión de 72.000 pesos no califica ni para llamarse pensión. Sí, ¿Ya? estamos de acuerdo. ¿Cierto? Ya. ¿Por qué no permite que la gente retire esos fondos? Que mensualizados son nada, pero son un pequeño bolito ahorrado. ¿Podría ser esa, Chira? Mire, no está dentro de las propuestas que hoy día se han discutido, pero sé que sí. no, pero- No, pero igual se lo comento porque hay varias personas que lo han planteado. El punto es que sí hay una medida que es en beneficio directo de las mujeres y que tiene algo que ver con lo que plantea Edwards. A ver. Que es, usted sabe que en el pilar solidario las mujeres se jubilan a los 65, no a los 60. La PGU, claro. Para recibir PGU. Claro. Muchas veces algunas señoras, así como algunos plantean que esto debiera aumentar la edad de jubilación, por otro lado, muchas mujeres plantean que la edad de ellas debiera ser a los 60, Para recibir la PGU. obvio. Entre medio hay más de 400.000 mujeres y financiar esas 400.000 PGU también requiere recursos frescos. Ya. Entonces el proyecto lo que contempla es que como las mujeres han acumulado menos ahorro individual, Claro. porque ganan Por menos, razones estructurales, digamos. claro, pueda su tabla de expectativa de vida, en realidad no tome todo el capital que ella tiene y lo proyecte a todo el tiempo, sino que a este periodo A estos entre 5 60 y años. 65, Ah, cumpliéndose y que ciertos requisitos. Se dividan 60 meses en vez de en no sé Claro. cuánto. Básicamente la idea es hacer un puente, porque a muchas mujeres lo que les ocurre es que se pensionan por un retiro programado que se recalcula, ¿cierto? Y hasta el segundo o tercer año pensionada y quedó sin nada y tiene que esperar la PGU. ¿Y eso es una propuesta? Sí, eso está dentro del proyecto de ley. dentro del proyecto. Sí. No, sí, el proyecto tiene varios elementos. Lo que pasa es que de repente en el debate y la tensión política se ponen un Sí, punto. pues, 3 y 3 y todo eso. Sí, Vamos a hablar de eso pero también. tiene un seguro de laguna muy beneficioso para aumentar la densidad de la cotización, o sea... Oiga, a propósito... Muchas cosas positivas. A propósito de cosas que han ocurrido este fin de semana, la presidenta de las AFP, Paulina Yasigi, le contestó un comentario que hizo usted respecto de que con la reforma se podría recuperar la plata que se sacó, Sí, claro. los 50.000 millones de dólares que se fueron a los 3 retiros que se ejecutaron. Y ella dice, más allá de la diferencia en las cifras, porque ella plantea que no es correcto el cálculo que usted plantea, pero más allá de eso, lo que pareció es que podía estar usted justificando que la plata de los retiros igual se recupere, y que por lo tanto los retiros no serían tan perniciosos. Para nada, yo creo que es la intención del comentario que se hizo por parte de la AFP, pero no, para nada. No, como que decir... Usted no va a entrar en esa... Es que en realidad no es lo que dije. Entonces, lo que me llama la atención es que se interpreten las palabras y se digan cosas que uno no está diciendo. Pero, mire, en este debate en realidad bien pocas cosas ya me llaman la atención, así que Ya, pero le pongo para el dejarlo empeño a la claro, pega nomás. ¿Usted no está con los retiros de fondos previsionales No, en el ningún... gobierno, mire, no solo no estoy porque formo parte del gobierno y no es política del gobierno promover los retiros, sino que porque vimos los efectos de los retiros.
Vimos los efectos de los retiros. Y las Lo personas estamos sufriendo todavía. Todavía, y las personas que menos ganan, a mi entender, son las que más lo han sufrido. Y son las personas que más me ¿Por la interesan. inflación, dice usted? Por supuesto, porque no da lo mismo si yo gano 5 millones de pesos que si yo gano 300 lucas, 350.000 pesos, que era el salario La inflación mínimo. sea 14%. Claro, entonces, evidentemente hay ahí un tema de responsabilidad. Pero hay que moverse, sí, hay que hacer cambios, porque la legitimidad cada día está más cuesta arriba de la AFP. Ministra, a propósito de eso, ¿usted está de acuerdo con la ministra Camila Vallejo, que acusa de obstruccionista a la oposición? Yo creo que había un poco de eso, ha habido harta como teoría el empate de lo que se hizo antes, ahora lo que hizo la oposición en el gobierno anterior, ahora lo hace la oposición con este gobierno, pero con todo siempre se encuentran en algunos espacios, Iván. Sí, Esa es mi Usted está optimista. óptica. O sea, ¿Pero es lo por el Día veo... de la Madre que está optimista o en general? No, en general. En general. En A general. ver, pero, por ejemplo... Pero mire, avanzamos en 40 horas. Sí, cuando pero- nadie pero ya creía. a esta altura no estamos... Ya está viejo ese logro ya, pues a esta altura. Pero si empezó recién el 26 Sí, es verdad, de abril. es verdad. ¿Cómo me lo vine hacia tratar de viejo? No, pero es que usted lo consiguió hace un año, digo, a eso me Sí, refiero. mire, avanzamos en salario mínimo. El 1 de julio de Es este año verdad, llega ya. a 500.000 pesos. ¿Ve? ¿Va a llegar a 600.000 como pide la CUT? Nosotros ¿O salario tenemos vital? un compromiso que es llegar a 500.000 pesos. El próximo salario mínimo se discute en abril del próximo año. Ya. Y yo creo que es interesante el debate, porque en el fondo es para ¿Usted que cree que técnicamente es posible la sociedad quiere. 600.000? Bueno, hay que analizarlo, la verdad. Creo que hoy día, por cierto, ya llegar a los 500.000 pesos ha sido un esfuerzo grande. Y lo sé porque las pymes han optado al subsidio del Estado, que ha sido también un esfuerzo de privados y del Estado. Un subsidio que antes no existía, ¿no? Ya, o sea, no es llegar y poner 600.000. No, porque si fuera por eso nosotros también, yo podría proponer otra cifra, usted otra, ¿me entiende? El No, punto claro. es cómo esto impacta en la economía. Tampoco es tan fácil que los empresarios lleguen y paguen más. Ya estuvo usted en esa polémica. Bueno, yo creo que de eso hay variadas circunstancias, digamos. Muchas veces se dice que las pymes son las que más se complican, ¿cierto? Y es verdad, en materia de salario mínimo, son las que más pagan salario mínimo proporcionalmente. Sí, pues, mucho más que las grandes empresas, digamos. Pero claro, entre otras cosas, pues las grandes empresas tienen una participación del mercado mucho más grande que las pymes, entonces las pymes también les cuesta más. Pero hay cosas en las que las pymes han dado un claro ejemplo de avanzada. ¿Cómo qué? En las 40 horas. El 90% de las pymes tiene... ¿Ya se adaptó? Perdona, de las que postularon al sello, el 90% eran pymes. Ah, ya. Sí, vamos a tener el 26 de mayo, aunque usted me diga que el logro es viejo, nuestro primer mes de 40 horas y vamos a hacer una evaluación porque tenemos los datos de cuántas empresas ya están en 40 horas, pero en grueso. Y el 26 de mayo esperamos tenerlo ya desglosado por tamaño de empresa. ¿De cuántas están en 40 horas? No en 44, Sí, en 40. No, en 40, sí. Ya, es un avance. Sí, 30.000 empresas. 30.000. Sí, este año. Igual es harto, ¿eh? Sí, y el año pasado estuvieron 13.500 más o menos. Ya, o sea, se puede. Y el próximo si año se quiere, van a se haber puede. 24.000 más. Otra cosa es que los empresarios no paguen porque son Bueno, coñetes, a como eso diría el iba. presidente. A eso iba. En realidad, claro, lo que pasa es que hay personas que piensan que pagando menos pueden obtener mejores utilidades, pero hay empresas tan grandes que tienen tantas utilidades y yo creo que realmente podrían pagar mejor. Creo que es necesario, además. Falta un cierto sentido de ponerse en el lugar del otro. Ya, es que lo que le critican a usted en esa controversia, y también al presidente por lo que la banca es coñete para los créditos, es que hay una sensación en el mundo de la izquierda de que los empresarios son siempre egoístas, avaros, de que los bancos siempre prestan porque no prestan porque en realidad quieren hacer mejores cosas con la plata, de que las utilidades son enormes y que por lo tanto esas utilidades la verdad es que no están siendo traspasadas realmente a trabajadores cuando sí podrían y por lo tanto también es otro síntoma de avaricia. Una idea que hay algunos datos en la técnica, técnicos, digamos, que desmienten esa afirmación. Mire, yo creo que hay una disposición, ¿cierto?, en el debate político a llevar al extremo cualquier cosa que uno diga. Ya. Es que ok. es verdad, Ya. es verdad. Por ejemplo, yo Ya, pero- dije y lo reitero que Ya es ves. necesario que en nuestro país se pague mejor. Y es necesario porque hay mucha gente en el salario mínimo y hay mucha gente pegada al salario mínimo. Entonces no entiendo cómo a algunos les puede ir tan bien y a la gran mayoría les tiene que ir tan mal y vivir con tanto esfuerzo. Y eso es una realidad. Ahora, eso no niega que para eso se requieren condiciones de crecimiento, de formalidad, de redistribución en ese crecimiento. Ninguna de esas cosas. Pero de repente el debate Usted se pone como que asume uno esa dijera complejidad. blanco. Es que Pero por efectivamente, supuesto. porque el pues. debate se redujo a que usted decía paguen más.
Sí, Lo que pasa es que estaba así medio lo enojada quisieron. cuando lo dijo, entonces... Sí, yo debo asumir que estaba molesta, principalmente porque no me gusta que se ningune a los trabajadores como si ellos optaran por un tema de voluntad a ir a ponerse con un pañito en una esquina a vender cosas en la informalidad o en la cola de la feria. La gente lo hace porque muchas veces no tiene más opciones. Y cuando se Claro, plantea... pero no, es que ahí se entendió que usted estaba sugiriendo que la gente prefería el trabajo informal porque el formal era mal pagado. La verdad es que no tiene más opciones porque no tiene trabajo, digamos. Hay varias condiciones, pero yo creo que más lo que ocurre, Iván, es que cuando se dan debates como este, a todo esto, que no sé si usted sabe, pero ese debate era para conversar de otro tema. Era para conversar de la ley... Ese programa que estaba haciendo era un programa en La Tercera. Claro, era Sí, para estaba con mi conversar amigo de Polo Ramírez. la ley, estaba Polo, de la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y de la ley contra la violencia y el acoso laboral. ¿Cómo llegaron a que Los los dos empresarios temas tenían que pagar más? principalmente orientados hacia las mujeres. El tema es que no sé si uno de los panelistas no sabía el eje de la conversación, ¿Ya? o tenía otro foro en paralelo al que teníamos Ricardo Meves y yo. Y ahí empezó con el tema de que no había que... había que levantar. Mira, la verdad no fue muy claro, porque en el fondo no planteó como que indemnizaciones por año de servicio ya no... Y varios temas. Flexibilidad claro. laboral, digamos. Ya, pero volviendo Claro. al punto. Pero, ¿y ahí? Usted cuando dice hay que pagar más, que es una cuestión más o menos evidente. Ojalá todos O sea, pagáramos ojalá más, fuera digamos. evidente, porque a mí me llamó la atención la reacción después. No, pero es que es distinto plantearlo como lo planteó acá, digamos. Que usted dice, hay que pagar más sujeto a un montón de condiciones que se tienen que dar, porque si no, Claro, si no es es que el magia, foro digamos. dura 1 hora y algo. No, ya, pues. No, esta 30 dura menos. Y la cuña salió 40 segundos. Ya. Pero obvio, sí. Lo que pasa es que en el fondo una cosa no quita la otra, pero lo que no puede estar ausente del debate es la necesidad de que en el país se pague mejor. Y eso es lo curioso. Ya, sí, eso está- porque pero del eso es correcto, crecimiento, pero hay Iván, un se lleva sentimiento. hablando 30 años, Pero pero no hay un poco de sentimiento. cómo se redistribuye ese crecimiento. ¿No hay un sentimiento en el mundo de la izquierda que un tipo de pensamiento que niega algunas realidades económicas, algunas leyes económicas? Mire, yo por lo menos por mi parte trabajo todos los días con el tema económico y lo tengo más o menos claro, digamos, creo, por cierto, y espero que los demás también. Y así lo veo. Es evidente, un país necesita crecer, necesita empleo, necesita formalidad, necesita seguridad social. Claro, y se le critica a su gobierno que no puso el tema del crecimiento como una prioridad. A lo mejor por eso que dice usted, que hemos discutido tantos años de crecimiento y ahora toca discutir del otro, pero la verdad es que tenemos un problema de crecimiento. O sea, yo creo que el principal problema que tuvo el gobierno al momento de empezar es más que de proyectar qué era lo que podía hacer o no, es del estado en el que recibió el país, que fue bien complejo, porque hoy día se ve como un logro el tema de la inflación, pero hasta hace 1 año y medio atrás estábamos con 2 dígitos de inflación, entonces una cosa así como bien compleja en un país que además no está acostumbrado a esas cifras. Sí, pues. Entonces el esfuerzo del Banco Central, el esfuerzo de la política fiscal han permitido hoy, y el esfuerzo de las familias y también de los empresarios, porque esto afectó evidentemente la inversión, ha permitido tener hoy día un mejor escenario para lo que viene hacia adelante, ¿no? Que esperamos que se consolide, ¿cierto?, la meta inflacionaria, el crecimiento, se han recuperado más de 500.000 puestos de trabajo y vamos a seguir por ese camino. Oiga, entretenido conversar con usted, pero vamos a ordenar de nuevo la conversación. No soy rico. El presidente quiere que se vote en general en la Comisión de Trabajo del Senado Sí. en mayo. Lo ha hecho 2 veces. Sí, nuestro gobierno quiere eso y el presidente ha liderado, ¿cierto?, El problema es que el punto presidente de la señalando. comisión dice que en julio, El senador Moreira. el senador sí. Iván Moreira. Mire, ¿Qué va a pasar? bueno, lo primero que está pasando ya es que concordamos con la oposición un itinerario, Ya. donde los temas de la reforma previsional no tienen que ver con este tablero de ping-pong que señalaba el senador Galileano, para dónde se distribuye el 6%, 4-2, 3-3, 5-1, no, sino que tienen Hay que una ver proposición que es 1-8-4-2, esa sí que es enredada. Ya. que es cuáles son los problemas que se quieren abordar. Ajá. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, mejorar el monto del ahorro previsional, se discute sobre tope imponible, sobre seguro de lagunas, ¿cierto?, sobre el mismo ahorro previsional en sí, la rentabilidad de los fondos de pensiones, sobre fondos generacionales. Entonces, hay un camino andando. Y acordaron ese cronograma para, Seis- para tener 6 esa semanas, discusión. sí. 6 semanas. Sí. Pero 6 semanas pasa mayo, digamos.
Sí, pero una cosa... O sea, digo, no se va a votar en mayo entonces. No, lo que pasa es que el gobierno, nuestro gobierno, mi gobierno, ha solicitado al Parlamento que se vote en mayo. ¿Por qué? Porque aquí hay que dar señales claras de que queremos avanzar. Esto es votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo. Eso es lo que le iba a decir. Lo que pasa es que la oposición dicen... Lo que se vota es la idea de reforma previsional. No, sí, parece súper sensato y parece bien poco como objetivo. Lo que pasa es que para la oposición sabe que después de votar la idea de legislar, muchas de las cosas que se pueden cambiar dependen del gobierno. Y ese es el problema de la negociación. Digamos. Pero esa legislativa, en técnica legislativa es así, digamos. La iniciativa es del Ejecutivo, efectivamente, pero los votos son del oficialismo y de la oposición en el Parlamento. Y se hacen pensando en Chile. Lo digo porque en eso la oposición debe perder cuidado. Nosotros se lo hemos manifestado en el trabajo que estamos llevando abiertamente, ¿cierto? Porque ningún gobierno solo puede sacar adelante una reforma previsional. En nosotros. Pero es que, Iván, ¿qué sentido tiene que nosotros impusiéramos los términos de las indicaciones dentro de la discusión parlamentaria si no tenemos los votos? ¿De qué serviría? De nada. Evidentemente hay que llegar a un acuerdo, evidentemente. ¿Van a transar el 3.3 entonces? La propuesta previsional se enfoca en los beneficios que la reforma quiere promover. Y hoy día que estamos en el Día de la Mamá, quiero decirle que tener un seguro social en Chile es indispensable para mejorar las pensiones de las mujeres. Sobre los montos de la distribución del 6% adicional, la verdad es que la discusión está puesta en otros mecanismos que nos permitan cumplir estos objetivos. O sea, no es relevante para el gobierno la distribución de esos guarismos, sino que conseguir el objetivo. El gobierno propuso una distribución del guarismo, que es el 3.3. Sí. Ahora, pero eso es secundario o subordinado a conseguir un objetivo. Bueno, eso lo hemos planteado desde un principio. El proyecto de reforma de pensiones para subir pensiones actuales y futuras, con una lógica de seguro social. Yo lo que le he entendido, el otro día conversamos en la radio a propósito de eso, en Tele 13 Radio, y yo lo que le entiendo a usted es que para usted lo principal es que suban las pensiones ahora. Ahora y después, pues. No, claro. Sí, que esto es como lo que pasa es que las de después van a subir porque va a aumentar la cotización. Entonces, es interesante esa conversación. Si no suben en ese porcentaje, claro, ya quiere decir que estamos mal. Pero las pensiones de ahora son las que tienen que subir. Lo que pasa es que las pensiones de ahora es donde tenemos el problema con la oposición, porque en el fondo cuando uno dice un 3.3 y la oposición plantea un 3 a capitalización individual, es como que uno puede decir estamos de acuerdo en la mitad del problema, digamos. Porque ese 3, cuando dice separemos esto, claro, y votemos solo la capitalización individual. El problema es que ¿qué explicación le damos al 1,5 millones de personas? ¿Es 1,5 millones de personas? Sí, ¿Las que se beneficiarían? Sí. Y se benefician en función de los años que cotizaron. Entonces, una persona, ¿por qué? Porque cuando se hizo la PGU, Iván, se mejoraron mucho tasas de reemplazo de los sectores que no tenían ingresos. Claro. Pero los sectores medios, cuando se amplía la PGU, ¿cierto?, empiezan a recibir PGU, pero todavía falta reconocer el esfuerzo que hicieron cotizando. Entonces, esto es un problema importante que hay que resolver porque hoy día ocurre un fenómeno. Entre una persona que cotizó y una que no cotizó, hay poca diferencia en el monto de la pensión. Lo que es absurdo. La PGU es lo principal y de ahí hay poca diferencia en el monto de la pensión. En el caso de las mujeres, ya decía, una mediana de 48.000 pesos. Entonces, si uno piensa en que este sistema tiene que durar mucho tiempo porque es un sistema de seguridad social para las generaciones que vienen también, tiene que pensar en su legitimidad. Correcto. De largo plazo. Pero a propósito de legitimidad, ¿cómo se condice eso con la idea que después de los retiros es muy evidente de que la gente quiere que la plata que sus cotizaciones sean propias y que además sean heredables? Cosa que entiendo que no ha estado nunca en discusión que no sean heredables, supongo. Mire, salvo el pedazo que se va a reparto, que no existe, no existe en una cuenta. Digamos. Claro, hay varios temas que yo creo que uno puede abordar y ir desglosando, pero tienen todas unas ciertas complejidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, se habla de un seguro de longevidad, que pareciera una buena idea porque lo que hace es acortar, ¿cierto?, la tabla expectativa de vida, pero la sobrevida se tiene que financiar. Entonces, hay distintos mecanismos para financiar a los que viven después de la edad en la que se corte la tabla. Lo digo porque, por ejemplo, eso tiene mucho que ver con el tema de la herencia. Entonces, uno se tiene que preguntar si quiere las pensiones para cuando los jubilados estén vivos o para cuando ya no estén. Es parte de la discusión, ¿no? Y pueden ser ambas opciones, pero ambas tienen un costo alternativo. No es inocuo aquí lo que uno decida. Claro, no puede ser todo. Y por eso cuando uno dice que hay un 3% que vaya para el futuro, está bien, pero los jubilados de ahora necesitan una respuesta, pues, Iván. Porque en el fondo, ¿qué les podemos decir nosotros a las personas? Claro, pero no afecta la legitimidad cuando la gente dice,
¿sabe qué? Va a haber un 6% más de cotizaciones y yo quiero que estén todas reflejadas en mi cuenta. No quiero que se vayan a, pero si se a les un, van a, a un lugar se les van a reflejar todas, y es que eso es una realidad. Esas personas van a tener un seguro, van a tener un 3% directo en su cuenta y van a tener otro 3% que va a venir en función de los años cotizados. Y que va a ser así, un 0,1 por año cotizado, si logramos ponernos de acuerdo en esa fórmula. Entonces, cuando la ministra Vallejo, como usted señalaba, plantea cierto que hay cierta obstrucción a los temas, yo la verdad pienso que en este tema en particular sí lo veo. Es una obstrucción que no entiendo muy bien el sentido, porque el mismo gobierno anterior que presidía el presidente Piñera presentó una fórmula muy similar. Muy similar. Mire, mejor no hablemos del pasado, porque ahí la oposición de ese momento nunca quiso votar la fórmula similar, digamos. Claro. Si lo hubieran votado, estaríamos hablando de otra cosa. No lo sé, Iván, porque participé también como parte de los equipos de los partidos, de los equipos técnicos de los partidos, y lo que me pregunto yo entonces, ¿qué aprendizaje sacamos de eso? En el gobierno de la presidenta Bachelet fue bien parecido también. Entonces, en el fondo es la oposición, o sea, el oficialismo terminó rechazando la reforma a la presidenta Bachelet. Me acuerdo también. ¿Se acuerdan? Y de hecho me acuerdo exactamente de quienes se retiraron de la sala para no votarla. Los tiene anotados. Les voy a decir que me acuerdo nomás. Es que sabe qué pasa, que esto tiene una responsabilidad también en la trayectoria histórica del país. Porque en el fondo, si en 3 gobiernos no logramos ponernos de acuerdo, es como qué opción queda para el próximo gobierno. O sea, que alguien más le pase la cuenta, que alguien más le cobre, que tú no hiciste esto, todo otro. Sí, entonces, yo confío en que con los senadores, que hemos tenido un buen trabajo, hemos llegado a buenos acuerdos en salario mínimo, en 40 horas, y en otros temas podamos construir este acuerdo que es tan necesario. Ministra, usted como integrante del comité político le quiero preguntar lo siguiente, fuera del tema de pensiones, ¿hay preocupación en el comité político por la votación de mañana en las salas de la Cámara y del Senado por la ley corta de ISAPRES? Mire, en el tema de ISAPRES en particular ha sido un tema, yo diría, complejo de abordar, porque por un lado están los fallos que obligan a la ISAPRES, que les cobraron de más a sus propios clientes durante mucho tiempo, pero por otro lado está este riesgo inminente, ¿no?, de que podrían caer alguna ISAPRES y por tanto esto producir una dificultad importante para la cobertura de salud. Sí, porque la deuda supera varias veces el patrimonio. Sí, claro. Es que imagínense la cantidad que cobraron de más todos estos años, pues. Entonces, dado ¿Pero ve que le gusta pelear? No, si no me gusta pelear, pero es que de verdad se pierde la esencia. Se pierde la esencia de las cosas, Iván. Entonces, mire, el problema de la ISAPRES no son ni el gobierno ni los parlamentarios, son las propias ISAPRES que le estuvieron cobrando todos estos años de más a sus clientes. Sus clientes. También se podría decir que es un fallo de la Corte Suprema que trata de imponer una política pública, pero bueno. Mire, como sea, los tribunales en Chile son independientes y yo por lo menos me atengo a lo que los fallos dicen. Y también se podría decir que es un sistema político que no soluciona esto desde el fallo del Tribunal Constitucional del 2010. Me suena a otra industria a mí. ¿Ah? Me suena a otra industria, a la de la AFP. Por eso hay que hacer cambios cuando todavía es tiempo. Ya. Y lo digo porque en junio, vuelve los retiros en la discusión pública. ¿Preocupa el comité político lo de mañana? Entiendo que... confiado? No, mire, en este parlamento tan diverso, uno nunca puede estar confiado. Pero más que preocuparnos, lo que estamos haciendo es ocuparnos. Y en eso está el ministro Elizalde a la cabeza. A propósito del ministro Elizalde. Y la ministra Aguilera, por cierto. El ministro Elizalde, que es del Partido Socialista, la ministra Aguilera es independiente, pero el ministro Elizalde del Partido Socialista, que dijo ayer en su declaración del Comité Central que no se puede ser oficialista y votar en contra de un proyecto del gobierno. ¿Usted está de acuerdo? Si lo dice el ministro Elizalde, yo estoy 100% de acuerdo. No, lo dice el Comité Central del Partido Socialista. Mire, yo creo que es evidente que cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, tiene que estar con ese gobierno. ¿Eso incluye a los parlamentarios del Partido Comunista? Por supuesto. A todos los parlamentarios, no solo a los del Partido Comunista. A todos los parlamentarios de gobierno. Sin perjuicio de aquello, hay siempre espacios para mejorar proyectos y desde el mismo oficialismo nos hacen llegar muchas veces propuestas, indicaciones. Y ahora ya no hay espacio para mejorar nada pues, en el debate en particular de ISAPRES. Me pregunta usted. O sea, la ley corta mañana. Sí, mañana claro. se vota el informe de la mixta. Esto ya fue. Tablero sacramentado. Ahora mañana hay que sacarlo adelante. Si lo entiendo bien, los parlamentarios oficialistas tendrían que votar a favor del informe de la mixta, que es el proyecto del gobierno. Este tema, como le dije, lo encabeza Álvaro Elizalde, y yo entiendo que él está haciendo todas las gestiones para que aquello ocurra. No, si una cosa es que lo encabece el ministro Elizalde, estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando si los parlamentarios oficialistas tendrían que votar a favor de un proyecto que su gobierno respalda. Es que se lo acabo de contestar hace unos minutitos atrás. No, si era para que quedara claro. Sí, porque en el fondo uno cuando es parte de un gobierno tiene que estar en las ideas del gobierno y el gobierno en las ideas de sus parlamentarios. Esto es un equipo, ¿cierto?, que se nutre mutuamente. Y yo creo que es importante ver los problemas desde distintos puntos de vista y no solo desde
el más personal, ¿no? De alguien que puede pensar en la política como futuro candidato a parlamentario, de nuevo, no sé. Aquí hay efectos en el tema de las ISAPRES que son mucho más grandes que lo que uno podría haber presupuestado desde un principio. Es que le cobraron mucho a la gente. De más. ¿Le cobraron a la gente? Sí, Sí, po, así, mucha plata. así parece, digamos. Sí. O sea, ya es una verdad judicial. Sí, es una verdad judicial en un sector regulado, además, ¿no? Sí. O sea, digo, el regulador Es también verdad. Sí, claro. hizo lo suyo, digamos. Seguro. No sé, aquí inocente no hay nadie, así como no hay nadie contento, digamos, con la ley corta. Así, dejó disconforme a todo el mundo. Sí. Pero como dicen en política, a veces alguien que nadie queda tan conforme puede ser una cosa buena, ¿no? Oiga, le quiero preguntar por el perro Matapaco. A mí. A usted. Ya. ¿Le incomodó la frase del presidente? Yo diría que es una autocrítica muy genuina que hace el presidente, una reflexión, y la tomo en ese contexto. Para mí lo de fondo está en no es lo literal de la frase, sino que en qué nos llevó a una situación en la que se denominó estallido social, ¿cierto? Un hastío con los abusos, con las injusticias. Y hoy día como que la conversación va girando de vuelta, pero a mí me preocupa permanentemente que no nos olvidemos de lo principal. Hay personas que tienden a interpretar en literalidad las cosas, y me da la impresión que se puede haber entendido poco entonces de lo que fue las causas del estallido social. Ah, ya. Pensé que la frase del presidente, pero la frase del presidente No. es cierto que fue literal, pero fue clarita. No, si no me refiero a eso, me refiero a los que interpretan ciertos símbolos como literalmente, pero le hacen el quita al debate de fondo. Si aquí lo que llevó al estallido social no fue una polera, no fue una polera. Lo que llevó al estallido social fueron abusos. Imagínense ahora que nos Claro, enteramos. lo que pasa es que el estallido social trajo consigo la violencia, también es cierto. En algunos casos, por cierto, pero el estallido social no fue lo que se ha tratado de instalar, ¿no? Como un estallido delictual. Hay que recordar que aquí había 1 millón de personas en las calles reclamando por cosas que son reales y que persisten hasta hoy día. Solo un ejemplo nomás, para más contemporáneo, de ahora. La presunta colusión de los gases medicinales e industriales. En la pandemia, Iván, en la pandemia. O sea, es una cuestión que yo no tengo corazón para explicarme que un ser humano pueda hacer una cosa así. No solamente lo regulatorio, lo económico, el impacto, la confianza, el empresario, pero, Dios mío, qué personas. O sea, de verdad, no, realmente. No, como dijo la ministra de Salud, si se comprueba Gravísimo. ¿Usted lo califica? ¿Tiene algún calificativo para eso? La ministra dice que es incalificable. No, yo lo encuentro gravísimo, pero además, ¿sabe qué? Falta humanidad. Falto de humanidad. Eso es lo que me pasa. Lo último, le pregunté el otro día en Tele 13 Radio si por su candidatura parlamentaria, porque hay mucha gente, incluso en la oposición, que dicen que usted está pensando en una candidatura parlamentaria y que por eso está muy dura en la... Yo pensé que me iba a preguntar por mi candidatura a presidenta. ¿Quiere ser? No, estoy bromeándolo. No, yo sé. No, pero ¿la sigue descartando la candidatura? Sí, por supuesto. ¿Sabe lo que pasa, Iván? Es que a veces, para no dar ¿La el... presidenta o la parlamentaria? ¿O las dos? Voy a dejar el misterio. No, a todas. Tranquilidad. Tengo una pura tarea que es la que me encomendó el presidente, que es contribuir junto con el ministro Marcel a sacar la reforma previsional adelante. Bueno, no es la única, tengo un montón de tareas más, pero estamos en eso. Muchísimas gracias por la gente. Gracias a usted. Feliz Día de la Madre, ¿no? Muchas gracias. Que vaya bien. La ministra Yaret Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta de inmediato por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas haciendo Mesa Central. También con nosotros el flamante candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Mucho gusto y gracias por lo de flamante. Hasta que cuajó una candidatura. Siempre, ahora puedo confesar algunas cosas, siempre mi interés estuvo en Ñuñoa, hubo harta conversación por Santiago. Ahora. No, de verdad. Hubo harto interés por Santiago, los alcaldes me trataron de convencer por Santiago, pero creo que Ñuñoa es un pequeño Chile, me ha tocado trabajar ahí y creo que además es un tremendo desafío. Antes, espérate, un saludo en el Día de las Madres, particularmente a mi mamá, que sé que me está mirando, así que aprovecho de hacerlo, ¿ya? Aproveche. Desde Quillota, porque no la voy a ver, porque me quedé por esto, así que aprovecho de saludarla. Se lo agradezco mucho, muchas gracias. A ver, ¿ahora sí que cuenta con el respaldo de Chile Vamos? Sí, ha habido harta unidad, hay harta convicción de la oposición en general, de los partidos de oposición, de todos los sectores, de que es un desafío lindo, que es, como digo, un pequeño Chile, que aquí está la clase media chilena, que hay una mala gestión municipal y que por lo tanto tiene que haber coordinación total. Yo soy candidato independiente, pero apoyado por Chile Vamos, para mostrar que una buena gestión municipal puede hacer lo bueno, que tiene muchas veces Ñuñoa y la gestión de Ñuñoa, poner los temas de la modernidad sobre la mesa, pero también mejorar la gestión en orden, seguridad, educación y otras cosas. ¿También de Evelyn Matei? También de Evelyn Matei. Tenemos un café
quedamos a coordinarnos para tomar un café mañana o pasado para hacerlo público además. Pero usted le contó que iba a anunciar. Le conté, lo conversamos varias semanas antes también, hemos ¿Ya? tenido buenas conversaciones de esto, hemos conversado además de lo que ella ha hecho en Providencia con seguridad. ¿Cómo varias semanas antes? Hemos ya 2 o 3 semanas conversando sobre Ñuñoa ambos, entendiendo que la experiencia que ella ha tenido como alcaldesa en Providencia, cuando yo empecé a plantear lo de Ñuñoa, era una tremenda experiencia para lo que Ya, o se sea, podía que hacer en la gestión. esto no surgió la última semana, digamos. Exactamente. ¿Ya? Y ¿es cierto que ella no lo apoyó como usted esperaba en la otra vez en lo de la Comuna de Santiago? No, para nada. Mira, la relación con el MT no solo ha sido fluida, sino todas las decisiones que he tomado han sido coordinadas. Yo la estoy apoyando a ella como candidata y las conversaciones con una candidata presidencial siempre son en privado, pero casi todo lo que hemos ido decidiendo también ha sido con el respaldo y la conversación de ella. O sea, se lo pregunto de otra manera, ¿es relevante el papel de Evelyn Matei en esta conformación de una plantilla electoral de la derecha? No lo sé, yo, como te digo, independiente, en la conversación conmigo y la decisión de ser candidato a alcalde ha sido muy relevante en su, además de rol de alcaldesa, no solo candidata presidencial. Yo creo que lo que ella ha hecho en Providencia, en una comuna vecina de Ñuñoa, es un ejemplo para lo que deberíamos hacer en Ñuñoa y por lo tanto ha sido una conversación, en ambos casos, muy fluida. Devolvámonos un poquito. Si siempre estuvo pensando en Ñuñoa, ¿qué hacía vitrineando en Santiago? Más que vitrinando, te lo conté hace una entrevista hace poco, Sí. hubo los alcaldes de Santiago, los exalcaldes de Santiago conversaron conmigo, me solicitaron ser candidato a alcalde y yo les dije que yo como independiente requería el apoyo de los partidos de Chile Vamos y hubo un partido, Renovación Nacional, que tenía su propio candidato y legítimamente, a quien estoy apoyando, Mario Desbordes, decidieron a Mario Desbordes, pero tuvo que ver al revés, con una conversación de ellos. En lo privado mi conversación siempre fue que mi interés estaba más ligado a comunas 1, que estuvieran gobernadas en este caso por el gobierno, por el PRD, y 2, que representaran lo que para mí tiene que ver con donde podemos hacer mejor gestión, que son familias de clase media, comunas de clase media, con desafío enorme en la gestión. Ya, o sea, lo de Santiago finalmente fracasó por lo que se sabe, que es que Renovación Nacional tenía otro candidato. Tal cual, fracasó por eso y también porque yo no quería iniciar una polémica en algo donde habían buenos candidatos. Hay un buen candidato de Jaime Velorio en Providencia, un buen candidato Mario Desbordes y creo que Ñuñoa era un desafío distinto. ¿Y confía en el apoyo de Chile Vamos? Porque digamos que su relación ha sido de altibajos con Chile Yo Vamos. creo que la relación cuando uno es independiente siempre es compleja y no es por Chile Vamos, es obvio. Los partidos priorizan a sus candidatos con toda la razón, hay militancia hacia adelante y todo, pero en el caso de Ñuñoa ha habido no solo una buena conversación con el ex candidato alcalde Guido Benavides, con los partidos, sino que había un desafío colectivo de organizaciones independientes. Hay gente incluso que viene del mundo de la concertación que me llamó esta semana y los partidos de Chile Vamos para ganar ese municipio y hacer lo que hay que hacer. Usted lo recordaba, conversamos en la semana precisamente cuando todavía no estaba claro y me dijo que iba a tomar una definición el fin de semana, cosa que ocurrió. Te cumplí, ¿viste? Sí, sí. Cumplí la fecha. Pero confía en que esta vez no hay vuelta atrás de Chile Vamos, o sea que no hay. Esto es definitivo. No, mira, y una porque falta hasta el 29 de julio para inscribirla. Pero creo que la conversación de los partidos, también es interesante y relevante, estoy súper tranquilo de que hay colectivamente estamos de acuerdo en esto, lo hemos conversado con todos los presidentes de partidos, pero creo que esa no es la verdadera conversación. Mi verdadero desafío el 29 de julio, como me pasó anoche, como me ha pasado toda esta semana, es a convencer a cientos de vecinos que están decepcionados con la gestión y subirlos a esta campaña. Aquí los partidos nunca son suficientes para hacer una buena administración municipal y eso también tiene que ver con convencer a miles de independientes o miles de gente que incluso votó por RD, por Revolución Democrática en el municipio y hoy día está decepcionada de que se puede hacer una mejor gestión municipal en una comuna que tiene disparados los datos de delincuencia. Ayer murió una persona al lado del Estadio Nacional baleada por una riña entre vecinos. Esta semana hubo un portonazo con una persona en situación de discapacidad, y por lo tanto la gran conversación en la calle no es qué partido te apoya, como te digo, son todos, sino más bien qué va a hacer usted para mejorar esto y creo que ahí es donde tenemos que llevar la conversación todos. Los partidos si siguen hablando de sí mismos vamos a caer en una trampa que es básicamente dejar que una mala gestión municipal siga, pues no poner la conversación donde hay que ponerla, que es la gestión. No obstante eso, y ya podremos hablar de la gestión en un momento más, pero políticamente hablando, esto tiene una connotación, digamos. Republicanos, por ejemplo, lo apoya porque se supone que Republicanos no va a poner candidatos donde haya candidatos de Chile Vamos. Esa conversación se ha dado. He conversado con toda la oposición y toda la oposición está de acuerdo que el desafío es ganar este municipio. Por lo tanto, ha habido acuerdo completo de que efectivamente, más que estar peleando aquí, la discusión no es quién de la oposición, sino cómo cambiamos el gobierno municipal y por lo tanto hay acuerdo completo. O sea, ¿conversó con republicanos también? He conversado con gente republicana de la comuna, Ya. no he conversado formalmente con el partido. No formalmente con el partido, digamos. Ya, o sea, eso estaría más o menos claro. Y creo que está claro y que hay conciencia de que
otra vez, yo creo que mira, uno de los grandes pecados que tenemos en el mundo del centro, de la centro derecha, es atomizarnos y empezar a discutir entre nosotros en vez de tener unidad en el verdadero desafío, insisto, que es terminar con gobiernos que son ineficientes y por lo tanto, en este caso, tengo convicción completa que estamos todos en el mismo norte. Bueno, de hecho, hay un problema, porque la centroderecha tiene o sea, le ha costado más llegar a cuajar esta plantilla de candidatos a alcalde. Una cuestión que en la centroizquierda y en la izquierda parece, por lo menos tienen un arco súper definido, con la democracia cristiana dentro del pacto, o sea, se ve bastante más ordenado. Tienes toda la razón, y por eso hay que tener mucha humildad en esto, mucha unidad, mucha conversación. Aquí no nos estamos jugando solo qué partido o qué caudillo o qué persona gana un municipio, no estamos jugando administraciones comunales de los cuales depende la vida de miles de chilenos, y creo que había un error en esta idea de que haya más codazos que abrazos en la oposición, cuando lo que tú estás haciendo es tratar de cambiar a quien gobierna. Esto se entiende cuando uno tiene el gobierno, pero cuando eres oposición y ves que están sufriendo millones de chilenos los avatares de la crisis económica, lo que pasa con la delincuencia, debería haber mucho más unidad y convicción de que el adversario, ni siquiera el enemigo, a quien hay que cambiar está al otro lado en vez de estas discusiones chicas. ¿Y qué le está pasando a la derecha? ¿Está centrada más en los codazos que en los...? Creo que por lo menos en ¿Abrazos? Ñuñoa no, y esa es la conversación. O sea, lo que me ha tocado ver a mí y lo que pasó en Santiago también, mira lo que pasó, sin ninguna discusión apoyé a Mario, es que ha habido convicción, por lo menos donde me ha tocado estar a mí, de que la unidad es el único camino para lograr lo que queremos lograr, que básicamente salgan malos gobiernos. Usted viene de la democracia cristiana, donde fue militante, ahora es independiente, está más domiciliado en la centroderecha, desde el centro, pero en la centroderecha, y la centroderecha, o por lo menos Chile Vamos, tiene una tensión, digamos, se está viendo tensionado por adoptar posiciones que están más a la derecha, precisamente porque existe el Partido Republicano, y de hecho hay algo más allá del Partido Republicano. ¿Se siente cómodo con esa tensión? Mira, yo creo que aquí hay una conversación bien de fondo, ¿eh? Cuando tú quieres que los sectores políticos piensen todos iguales, sean todos iguales, caminen todos iguales y conversen todos iguales, cometes un error. Lo que debe representar el mundo de la centro-derecha con el centro es la diversidad del país. Si quieres ser mayoría, ese es el desafío. Y me siento cómodo siendo quien soy, un liberal de centro, defendiendo ideas que para mí son vitales: el aborto no es causal, el avance sustantivo en los derechos de la mujer, el cambio climático, más el orden, la justicia, la libertad, los otros temas, y esa es mi agenda. Si alguien quiere que pensemos todos igual, creo que eso es un error profundo. Gran parte de los buenos 30 años de la Concertación, ya que recordaste mi pasado, tuvo que ver particularmente con reconocer la diversidad de una coalición para administrar bien el país. Los chilenos no piensan de una sola forma. La gente de Ñuñoa no piensa de una sola forma. Hay gente que le importa el medio ambiente, pero quiere dormir tranquila en su casa todas las noches. Lo que tenemos que hacer es poder representar esa diversidad y no transformarnos en una especie de, ¿cómo se llama?, de coro monocorde, que canta una sola canción y dice lo mismo. Yo por lo menos sé, y esto lo digo por una conversación que tuve ayer con gente de Ñuñoa, que hay gente que quiere defender y avanzar en derechos sociales profundamente y también quiere dormir tranquila y que no le roben el medidor del agua, como le pasó a una persona ayer en Eliezer Pará. Y lo que me decía básicamente es que no quería renunciar a una cosa por otra. Espero que la coalición que va a gobernar, ojalá con Evelyn Matei, entienda eso. Yo creo que ese es el verdadero desafío al mediano plazo. O sea, que no se siga corriendo a la derecha. Que no siga creyendo que hay una sola forma. Respeto mucho a la gente que es de derecha. Y creo que tiene todo el derecho a pensar lo que piensa y a defenderlo dentro de una coalición. Espero que también respeten a un liberal como yo en esta coalición. Mientras esos dos mundos puedan convivir, vamos a asegurar gobernabilidad de Chile. Si aquí esto no es una disputa de barras bravas. Porque ni Ñuñoa, ni Hawái, ni ninguna parte que uno vaya a una elección, una disputa de barras bravas como el Colo y la U. Soy bien fanático de la U, he pasado mi vida yendo a ver a la U y ahí sí soy fanático, pero esto no es así. La política lo que quiere representar es a grandes mayorías, los temas que le interesan a la mayoría de los chilenos. Lo que quiero representar en Ñuñoa son los problemas de los adultos mayores y también de los jóvenes. Si lo que hace es simplemente defender un tipo de idea, lo que nos va a pasar es transformarnos en una minoría para siempre, que creo que es lo que instaló el Frente Amplio y RD en Chile y en Ñuñoa. Solo se puede pensar de una forma. Hay una especie de policías morales que te dicen: si tú no crees en esto, te tenemos que expulsar, no eres parte de la modernidad. Se ha puesto de moda esta idea como que eres del pasado, es un retroceso histórico, civilizatorio. Todo eso es una tontera. En la modernidad tenemos que saber convivir y juntarnos para sacar el país adelante, y particularmente a Ñuñoa en este caso. Parece sensato, razonable, atendible, pero desde la derecha le critican mucho al gobierno que tiene dos almas en su coalición. Bueno, la cosa de las dos almas se ha venido escuchando hace tantos años, en todos los gobiernos de coalición prácticamente, incluyendo la Concertación, pero que hay dos almas, que hay una hegemonía de un partido por sobre otro y que ese partido no deja que el gobierno haga determinadas cosas. Digo, si están planteando que tiene que haber dos
posiciones o que hay que sumar muchas posiciones, también es más difícil gobernar o es más difícil llevar adelante algunas cosas, digamos, si es que ese es gobierno. Súper interesante ese debate. Lo primero, en el caso del gobierno yo creo que no tiene dos almas. Tiene una careta, que es una moderación más bien artificial cada vez que hay una crisis, pide el acuerdo, la ayuda, y tiene un espíritu, un interés que es el mismo que tuvo en octubre del 2019, cuando nos bombardeó como gobierno, y el mismo que tiene hoy día municipalidades como Ñuñoa, que es básicamente una posición más extrema respecto a la sociedad, en que el debate se transforma todo en moralizante. Si no estás de acuerdo conmigo, eres malo, eres conservador, estás con los empresarios, y eso lo que ha significado es un gobierno que se inmoviliza, porque gana la posición extrema, trata de ser moderado en el discurso, en el relato del presidente, con todo el respeto, pero a la hora de tomar decisiones no puede construir acuerdos porque no sabe. Desde el debate de lo que me preguntas a nosotros, el debate al resto. Yo lo que quiero, como fue la concertación, que efectivamente en el centro esté el eje, en la posibilidad de construir acuerdos y construir grandes mayorías, en el caso de un municipio, en saber que no siempre tengo la razón, que tengo que escuchar al vecino o incluso a la persona que está en la oposición para construir mejores políticas públicas y que uno no gobierna solo para el sector que piensa como uno. O sea, si yo soy alcalde en Ñuñoa, no quiero gobernar solo para los que votaron para mí, sino también para los que votan por RD, para demostrarles que se pueden hacer ambas cosas. Si no, el país no avanza y caemos en la mediocridad triste que estamos viviendo, un país que no crece, que crece la delincuencia, que los datos en general en todos los ámbitos son malos, que las políticas sociales no llegan a tiempo y pierde la idea de que la urgencia es dignidad. O sea, usted no le cree al presidente yo, la moderación. No, yo no, súper honesto, no, yo creo que él juega mucho a una impostura, súper transparente. Creo que él tiene en el relato un discurso unitario, pero cuando ves cómo discuten las leyes, cuando ves las posiciones que toman cuando legislan, cuando ves cómo administran los gobiernos locales, te das cuenta que lo que tienen más bien son personas que son cerradas ideológicamente y que no han podido construir gobiernos que hagan buena gestión. La buena gestión se construye, y me tocó ser ministro, me tocó ser presidente del banco, me tocó estar en la Corfo, se construyen siempre cuando tú eres capaz de escuchar. Las grandes políticas del Banco Estado las hice muchas veces con acuerdos con la oposición. Las grandes políticas del Ministerio de Desarrollo Social, como el IFE, lo construimos con la oposición. Este gobierno no ha podido sacar un cambio, una reforma, ha hecho solo promesas porque es incapaz de construir con otros. Y eso es muy difícil y era el tono que tenían cuando eran oposición. Y creo que es el mismo hoy día, pero más bonito, con más prosa y con menos gestión. Vamos a hacer un corte. Volvemos de inmediato. Sebastián Sichel, flamante alcalde de... perdón, flamante candidato a alcalde de Ñuñoa. Ya me hizo ganar. No. Después salen los... Después salen los cagüines, el Twitter. Ya, ok. Ya, vamos a viralizarnos. También con nuestros auspiciadores estamos haciendo Mesa Central. El partner ideal para recursos humanos existe y se llama Match Perfecto. Remuneraciones y control de asistencia. Dos productos que harán de la gestión de personas la herramienta tecnológica más eficiente para tu empresa que jamás hayas visto. Conoce más en rexmas.com. Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. La pausa y estamos de vuelta con Sebastián Sichel conversando sobre política acá en Mesa Central. La pausa. Mesa Central. Con nuestros auspiciadores también en Mesa Central. Estar apurado no te hace llegar antes. Un abrazo no se puede dar a 121 kilómetros por hora. Este Día de la Madre y todos los días respeta los límites de velocidad para llegar a dar ese abrazo tan esperado. Y toma las precauciones necesarias para evitar cualquier siniestro vial en carreteras. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Con el candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, una figura de la política de la centro-derecha, un protagonista de los últimos años que, entre otras cosas, ganó una primaria presidencial. Para Chile Vamos, una experiencia que terminó no cuajando totalmente bien en esa primera vuelta del 2021. ¿Qué experiencia saca, particularmente de su relación con los partidos, de ese momento? Yo creo que dos cosas. Uno, una experiencia personal. Nadie lo prepara para ser candidato presidencial. A veces la embarré. Soy apasionado. Ahora me están retando que hablo muy rápido. Entonces, y probablemente anduve demasiado a mil para el tiempo que había. Yo veía que era una elección casi perdida. Nadie se acuerda, pero nuestra primaria, que fue en Morita, nosotros ganamos por la mitad de los votos a los otros candidatos. O sea, solo sacamos más que los otros tres candidatos, casi lo mismo que los otros tres candidatos, pero la primaria al lado, que era Daniel Jaue. Huelga a decirlo, el candidato en ese minuto... Que era el favorito. El favorito del Frente Amplio y del Partido Comunista, y Gabriel Boric sacaron 600.000 votos más. Entonces yo veía que a veces nos peleábamos con los partidos y nos entrábamos entre nosotros y no nos dábamos cuenta que
iba a ganar la elección el de al lado, porque ya partió... Desde la primaria estaba cuesta arriba. Estaba cuesta arriba y había mucho triunfalismo a veces, incluso yo diría que mi equipo y yo mismo, entonces creo que pecamos un poquito, incluyéndome, de acelerado, de soberbia, de no mirar con un poquito ¿Se más miraba al lejos. espejo y se imaginaba con la banda? No sé si con la banda, Dicen pero que me todos los imaginaba- políticos hacen eso. No, pero a mí me pasó que yo sabía que estaba muy difícil. O sea, cuando uno ve los 600.000 votos de diferencia, uno no es tonto. Ya, pero había una... Pero sí Vería que había, vería el había octubrismo. como una entourage así medio triunfalista. Adentro del equipo, Ya. pero yo miraba los datos y decía esto no da, y hay que correr, y corrí muy rápido y a veces fui medio caballo loco. Y ¿Y lo tú? segundo es que hacerlo con los ¿Ya? partidos. Es difícil ser independiente, y es una decisión que tomé, como tú contaste, yo milité en la democracia cristiana, me fui porque creo que un partido que se fue a la izquierda, y decidí esto con los matrimonios, casarse de nuevo no es fácil, entonces decidí ser independiente, pero creo en el sistema de partidos. Yo decidí una primaria en el sistema de partidos, hoy día decidí ser candidato, no juntando firmas, apoyado por los partidos, pero ser independiente y cuajar con las culturas de los partidos nunca es fácil, y yo voy a seguir siendo independiente, pero quiero ser parte de una coalición política, lo demás es puro caudillismo que le hace mal al sistema. Todo esto a pesar de que esa campaña, aparte del exceso de triunfalismo, tuvo un lado amargo, digamos. Hubo parlamentarios, por de pronto, que eran de la coalición que lo estaba apoyando, de la primera que usted había ganado, que se fueron para el otro lado y se fueron con José Antonio Kast, que terminó ganando esa primera vuelta. Sí, creo que cometimos varios errores en eso. ¿Ah? Lo primero, lo que te dije, le dejamos un espacio muy abierto a Gabriel Boric, sacó una gran mayoría de gente joven, moderada, de gente incluso que hoy día vota a Ñuñoa, que quería defender las libertades, pero también quería lo que le podía dar el mundo de la centro-derecha. Orden, seguridad, crecimiento y otras cosas. Dejaron el espacio en la segunda vuelta. Dejaron espacio en la segunda vuelta y al trasladarse hacia el otro lado dieron una mala señal de arrinconarnos. Yo traté, no sé, de dar una oportunidad a que no abandonáramos a este electorado cuando hice esta carta democrática con José Antonio, que le dije que firmáramos un compromiso por mantener el aborto de las 3 causales, por el divorcio, por el matrimonio igualitario, por la defensa de los derechos humanos siempre, para que no abandonáramos a ese electorado que creo que votó mucho por Gabriel Boric, que hoy día están decepcionados completamente y espero que vuelvan a creer que este mundo es el que representa mejor ambas cosas, el futuro, pero también lo bueno que tenía el Chile histórico y que por lo menos a mí me ha hecho sentir orgulloso siempre de ser chileno. ¿Usted cree que esa fórmula le funciona en Ñuñoa? Espero que sí, solo el lector lo que dice, pero creo que sí. Creo que he mirado mucha información. Yo soy bien Mateo en esto. Me metí a mirar todo, harto tiempo de Ñuñoa. Me tocó inaugurar el primer hotel en la Plaza de Ñuñoa cuando estuve en la Corfo. He trabajado estos últimos 2 años defendiendo emprendedores de la calle Conde, lo puedo contar, que tenían la tortura muchas veces de un municipio excesivamente burocrático, etcétera. Y yo creo que en Ñuñoa pasan ambas cosas. Es obvio. Yo, cuando me acuesto en la noche, estoy preocupado de que si mi hijo tiene una orientación sexual distinta pueda amar a quien quiera, pero también estoy preocupado de que tenga pega, que tenga un título profesional, de que duerma tranquilo. Estoy preocupado que mi señora llegue tranquila a su casa en la noche y que tenga los mismos derechos que yo. No soy una de las dos cosas. Y creo que la polarización ha hecho que creernos que tenemos que tomar una u otra opción. Yo creo que la gente de Ñuñoa siente lo mismo. Está muy consciente del futuro. Es la comuna con más profesionales de Chile, 18%. Está muy consciente del futuro, pero también muy consciente de que para pensar en ese futuro hay que dormir y vivir tranquilo cotidianamente, tener pega, tener seguridad, y creo que esas cosas representan mucho al resto de Chile y por eso Ñuñoa es tan emblemático en esto. Es interesante, a propósito de lo emblemático que es Ñuñoa, porque mucho se caricaturiza, está este lugar común de que Ñuñoa es medio woke, ¿sí? Como medio progre, pero no todo el votante de Ñuñoa evidentemente es así, digamos, mucho menos en un escenario de voto obligatorio. Pero además es un estereotipo bien estúpido, voy a decirlo bien abierto. A mí me tocó trabajar en la exención de las contribuciones como ministro de los mayores de 65 años de edad. ¿Ya? Y vi que la comuna de Ñuñoa era la comuna con más adultos mayores, con propiedades caras, que pagaban contribuciones sin tener ingresos, y me daba cuenta que mientras estaba toda esta caricatura como de la plaza de Ñuñoa de gente como en una revolución de octubre, había adultos mayores que no podían pagar las contribuciones y teníamos que trabajar con ellos. Yo tengo la sensación... ¿Es una de las comunas con más adultos mayores que pagan Sí, contribuciones? con más adultos mayores que qué paga, y logramos eximir muchos cuando yo hice la exención, cuando fui ministro y con el presidente Piñera, que fue el que me dijo que sí con esto. Está pasando el aviso de campaña ya. Pero es que sigue siendo así. Hay mucha contribución, hay mucha pobreza encubierta, hay muchas casas preciosas en Ñuñoa que la gente las termina vendiendo porque no puede pagar las contribuciones. Tenemos un problema en la cosa de la agenda woke. E insisto, orgulloso de muchos que tienen una agenda de su propia minoría para sacarla adelante. El problema no es ese. Es que la prioridad municipal o la prioridad de un gobierno no puede ser los intereses de pequeñas minorías, O sea, no de la gran mayoría. Y en eso, en Ñuñoa creo que el estereotipo no funciona porque la gente de Ñuñoa se saca la mugre, se saca la cresta para que su hijo sea profesional y lo que quiere, insisto, son las cosas que todos queremos. Pega, seguridad, pero también tener un futuro mejor para sus hijos en todo el sentido posible. Se lo pregunto de otra manera. Para el Día del Orgullo Gay, ¿la municipalidad de Ñuñoa va a estar pintado con la bandera
Yo te diría al revés. con la bandera La posición mía respecto al matrimonio igualitario es conocida hace 20 años. Y por lo tanto, si la pregunta no es esa. No, sí que, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque yo creo que hay una parte de la gente que lo tiene que apoyar, que lo apoya políticamente además en la coalición, que no le gusta la bandera de LGBT, que no le gusta la causa LGBT. Si la gran pregunta es cuáles son los temas adelante, el matrimonio igualitario está aprobado y por lo tanto si tú haces una agenda, que creo que ese es el error de este gobierno, en temas que ya hemos ido zanjando como sociedad y te olvidas de la prioridad de los ciudadanos, o sea, esto es encuesta de ayer, hemos pasado de 5.000 delitos violentos en la comuna a 7.000 en 3 años, literal, incluyendo portonazos. Y por lo tanto, si tu única prioridad va a ser que vas a hacer el Día del Orgullo Gay, tienes un problema. Si tu problema es que no te das cuenta de lo que está pasando con el comercio en Avenida Irarrázaval o en Plaza Ñuñoa después de la crisis y crees que tu único tema es la bandera, tienes un problema. Por alguna vez el país tiene que unirse en donde está la agenda prioritaria. Yo creo que en Ñuñoa está súper claro. Desarrollo de emprendimiento, seguridad local, coordinación con los municipios vecinos. Es ridículo esto como si vivimos en una gran urbe en que el que viene a esta esquina de Eliezer Pará y la al frente, que es Providencia Ñuñoa, básicamente tienen los mismos problemas y no se coordinan los municipios para darle seguridad a los pórticos entre Ñuñoa y Providencia en ese lugar. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer por alguna vez en Chile, esto no vale solo para Ñuñoa, vale para todo el país, es ponernos de acuerdo cuál es nuestra prioridad. Si la prioridad va a ser el que grita más, que eso es lo que está pasando en Chile. Hola, a mí preocúpense más. Y no básicamente lo que más necesitamos, estamos jodidos. Yo creo que Ñuñoa es un ejemplo para esto. La gran definición tiene que ser con los vecinos de dónde están las prioridades, algo de la foto te estoy contando. A propósito de crecimiento, emprendimiento, la alcaldesa Emilia Ríos le ha puesto proa y fue muy opositora, por ejemplo, a un proyecto como el de Plaza Gaña. De hecho, consiguió retrasarlo en gran manera y todavía está ejerciendo algunos recursos. ¿Usted apoya ese proyecto, un proyecto como ese? Yo creo que el proyecto primero tiene que seguir el camino institucional, eso es lo más importante, es una definición que está tomando este municipio y yo voy a respetar lo que definen las instituciones. Sí creo que el desarrollo inmobiliario tiene que ser armónico, y esto es parte del problema que tenemos en la Plaza de Gaña, con los vecinos que viven en la comuna. Y lo que ha ido pasando en general, no solo con, aquí no le puedo echar la culpa a la alcaldesa de RD hoy día, Emilia Ríos, sino que lo que ha pasado es que había un desarrollo no armónico. Torres en altura, partes patrimoniales que quedan abandonadas, y lo que tenemos que hacer es ordenar esta comuna respetando su principal vocación, que es habitacional y comercial, desarrollándola hacia allá. ¿Qué significa eso? ¿Un nuevo plan regulador o congelar los permisos de obras para edificios? Yo creo que son dos cosas. Empezar a trabajar en un nuevo plan regulador en el mediano plazo que ordene el sistema y efectivamente hasta que no definas esta agenda de un nuevo plan regulador, ir congelando permisos para poder diseñar mejor la ciudad. O sea, no va a haber grandes construcciones. Espero, hay dos cosas. En un periodo... Te lo decía, ojalá, mira, es algo que le pasa a Chile. Me encantaría que uno pudiera pensar en grandes construcciones. El problema de Chile es la crisis que vive el sector construcción y por lo tanto lo que tenemos incluso en Ñuñoa es sobrestock de construcción. Yo lo que voy a pelear con el gobierno, por ejemplo, cuando sea alcalde, es aumentar el subsidio para clase media porque hay mucha construcción en Ñuñoa que hoy día no se ha vendido y las inmobiliarias están desesperadas y el Estado podría poner el subsidio de clase media. Entonces mi gran trabajo no va a ser solo traer inversión, sino desarrollar que no tengamos los espacios vacíos que están quedando en Ñuñoa, inmobiliarios y de edificios, por poca ocupación. Y eso requiere una política del Estado, espero que sea la presidenta Matei con quien nos coordinaremos para esto, para aumentar los subsidios para que haya ocupación de los espacios abandonados en Ñuñoa, que son los grandes problemas que tenemos hoy día. Y en seguridad, porque siempre es fácil echarle la culpa que está gobernando, digamos, respecto a la seguridad, pero delitos va a haber siempre. ¿Qué se puede hacer que no se haya hecho ahora? Varias cosas. Mira, algo te puse el ejemplo de la comuna al lado, de Providencia. Ya, la coordinación. Pero tiene el 1414, un fondo de seguridad que funciona, que es operativamente, el de Providencia, el de Ñuñoa deja harto que desear. Los vecinos me decían, llamamos y no contestan. 2 pórticos. No hay ningún pórtico en Ñuñoa. Hay pórticos en Las Condes, hay pórticos en Providencia. Pórticos de lectura Pórticos de patente. lectura, porque como han aumentado los portenazos y los robos con sorpresa, obviamente tenemos que saber quién entra y sale de la comuna. Y la tercera cosa y más relevante, trabajar en coordinación con carabineros de algo que me tocó alguna vez coordinar cuando estaba en el gobierno, tenencias móviles. El delito se mueve. Tú pones una comisaría y a los 2 minutos ese barrio pasa a ser seguro y el de al lado no. Trabajar mucho más fuerte en una estrategia de tenencias móviles hacia adelante y obviamente aumentar la dotación y la capacitación de la seguridad comunal, que creo que deja mucho que desear, también conversado internamente. Y lo más importante acá es ser duro contra el desorden. Comercio ambulante en la Plaza Ñuñoa, comercio ambulante en Irarrázaval, tenemos una crisis también, me lo decían comerciantes con los que trabajé desde el estallido social en adelante estos días, lo duro que ha sido como ellos pagando patentes sienten que tienen los mismos derechos en una comuna que aquellos que están haciendo comercio ambulante al lado. Hay cosas que no tienen que ver con el estallido social. Por ejemplo, las barras bravas en el sector del Estadio Nacional, que los vecinos están
Está más arriba de la coronilla. Hasta acá. Con Me eso, por incluyo ejemplo, en eso que dejé ir al estadio porque con mi hijo alguna vez hasta sentimos amenazas cuando ya era más conocido. Y tú te das cuenta que el estadio dejó de ser un lugar familiar y se transformó en un lugar de crisis violenta. Y eso sí requiere coordinación municipal y además hacer cargo de las externalidades en este caso la NFP, que se provocan en el entorno del estadio. también a las productoras de eventos, porque eso ha sido la política de la alcaldesa, cobrar por, básicamente, monetizar las externalidades y cobrarle un fee a las productoras. Lo hizo como en los años 60, digo yo, que básicamente aumentó la patente del pago de la productora en vez de hacer lo que hace Providencia, por ejemplo, que cuando tú tienes la ventaja de tener el Estadio Nacional, en que circulan más de 80.000 personas promedio al mes, por lo menos, tú tienes espacios publicitarios que licitar para poner en valor del mismo evento que deberías negociar con las productoras. Es marginal lo que te da la patente, súper marginal. Estuve dando los datos y no para el presupuesto municipal es nada. Te voy a decir cuánto recauda Providencia solo con carteles publicitarios en lugares de alta circulación, 2.000 millones. O sea, usted pondría más carteles ahí. No, lo que diría es que el Pero los espacio... carteles tampoco son muy bonitos. En el espacio que del evento tiene que haber una negociación en la concesión en que hay espacios de publicidad que se entregan al municipio o para información pública o para concesión y licitación que te mejoren ingresos, además de cualquier otro aumento. Toda esa idea de que la única forma de recaudar más es solo subiendo impuestos es una tragedia, porque hace también que las productoras se desplacen a otros lugares y vayas teniendo menos ingresos locales. Ya, déjeme devolverme al tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, va a tener que aumentar el presupuesto, digamos. ¿De dónde lo va a sacar? Dos cosas. Una, estamos hablando, ¿no? Yo creo que es una comuna que por el nivel de tránsito de otras comunas que existen, lo que tiene son espacios publicitarios abiertos que pueden generar mucho más recaudación. Dos, gasto eficiente en los recursos. Esto es una larga conversación, pero creo que el principal problema que tiene el Frente Amplio es que no sabe administrar. Y por lo tanto, como no sabe administrar, los recursos se malgastan en la comuna en muchos ítems que puedo ir contando. Ahora, también la derecha tuvo lo suyo, digamos. Tiene lo suyo, yo una tragedia. O sea, digo, en la misma municipalidad de Ñuñoa. Y en otras municipalidades también, ya ha habido corrupción, pero si algo yo tengo el orgullo, habiendo estado en instituciones como el Banco Estado, que tiene casi mucho más tamaño que incluso el municipio, o la Corfo, o el Ministerio, no solo que nunca se perdió plata, es que si algo la gente recuerda es cómo mejoramos la gestión de la cuenta RUT, cómo instalamos el Banco Estado Express, cómo inauguramos hoteles en la Plaza Ñuñoa, cómo apoyamos emprendedores. Yo creo que aquí la gestión es clave de los recursos. La mala política, lo que dice siempre, mira, tenemos que subir y cargar a los comerciantes con más impuestos. La buena política, lo que dice, ¿sabes qué? Administrando bien, se hace muy bien. Las comunas no solo son de la gente que duerme todos los días, hay gente que trabaja en esa comuna todos los días, se saca la mugre todos los días y circula por esa comuna, y yo creo que muchos de ellos pueden generar mayores ingresos locales. Con Sebastián Sichel, hoy en Mesa Central. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza. A ti, muchas gracias y feliz día a todas las madres nuevamente, particularmente a la mía. Que lo feliciten de nuevo. Ya, a la pausa. Y estamos de vuelta acá en Mesa Central. Imperdible, Generación Dorada, 2:30 de la tarde con la entrevista a Claudio Dorado, que está de pelos, como dicen. Antes, eso sí, también imperdible, Tele 13 tarde con Beatriz Abud, que comienza justo ahora. 1 de la tarde con 1 minuto, estamos pasados. Así que terminamos esta edición de Mesa Central. Beatriz, disculpa por el minuto. Pero por favor, al revés, un placer, como siempre. ¿Le mandaste saludo a tu mamá? Le mandé saludos, salió ahí una foto con mi abuela. Qué bueno. Aprovecho de mandarle saludos a la suegra también. A mi Bien, suegra, ¿viste? Beatriz, ¿Viste? aprendiendo, Ahí aprendiendo, ya. con los puntos. Y a la tuya Ganando también puntos. mándale. Ganando puntos. Mándale a tu ya. suegra también. Bien. Igual, nos vemos Con en la Beatriz próxima. Abud, que viene en la conducción de Tele 13 tarde, cerramos esta edición de Mesa Central. Felicidades a todas las madres, ya mandamos saludos al inicio del programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas tardes.